Suscríbete a La Panterita. Recomendada para toda la familia. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. 780 AM. Radio Primero de Marzo. Un compromiso con la verdad. Deporte total por la 780 AM. Primero de Marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. Amigos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta entrega de Primero de Marzo. Un saludo afectuoso, cariñoso a toda la poderosa mega cadena de comunicación, a todas las radios que están a lo largo y ancho del territorio paraguayo y a los que nos ven y escuchan en todo el mundo, compatriotas y no compatriotas, a través de la aplicación de la mega cadena. Sigue la fiesta de la Copa América. Nosotros comenzamos con el pie izquierdo, derrota de la selección paraguaya frente a Colombia. Seguimos sin poder levantar cabeza como quisiéramos. Y en otro partido, la máxima sorpresa hasta ahora en lo que va de esta competencia de la Copa América es el empate de Costa Rica frente a Brasil. No solo el empate, sino que Brasil no haya podido marcarle un solo gol a la selección de Costa Rica. Hablando del grupo de la llave del equipo paraguayo. Y nuestro próximo rival el viernes es justamente la selección de Brasil. Jotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luis Enrique. Un cordial saludo para todos. ¿Cómo amaneciste, Jotita? Bien, súper bien. Sano. ¿Qué sensaciones te dejó? ¿Qué? ¿Qué sensaciones te dejó la derrota? Después lo vamos a hablar. Me sido temprano y va a ponerme nervioso. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Y vos cómo estás después del debate de anoche en la polémica? Casi te tomaste a golpes con Carlos Gómez. No, tanto como golpe, no, pero... No, fuiste muy violento en un momento dado. No, pero nunca te he visto tan nervioso así por... Te exacerba este tipo de cosas, ¿verdad? Pero como dice Cotita... ¿Pero qué sensaciones te dejé? Porque la sensación... Esa es la palabra que está de moda ahora. La sensación muy positiva después. No sea... No, está diciendo irónicamente. Sensación muy positiva. Lecciones valiosas. Espero que le haya dejado esta derrota. ¿Qué tal, Tano? Muy bien, buen día, un saludo para todos. Muy bien, realmente. ¿Y vos cómo estás de sensaciones? Espectacular, porque esta Copa América nos va a dar la resonancia magnética de con qué jugadores podemos seguir contando y con qué no. Estoy muy feliz y lo de anoche no me sorprendió para nada. O sea, nada nuevo bajo el sol. Bueno, me gustaría que explique, ¿está feliz no por la derrota del equipo paraguayo? Por supuesto. ¿Quién quiere perder? Nadie quiere perder. Bueno, pero era una posibilidad, era favorita la selección Colombia, ¿verdad? Y era una posibilidad de que siguiéramos en lo mismo, futbolísticamente hablando, ¿verdad? Más de lo mismo, pero ¿cómo vas a cambiar si los hombres tampoco cambian? Y cuando cambia, cambia mal. O sea que en este momento es más de lo mismo. Y claro que sí. Vos para cambiar pues tenés que... hacer modificaciones criteriosas, inteligentes, astutas. No podés tomar decisiones como la que tomó ayer nuestro técnico. Así nomás. Bueno, entonces, ¿cómo va a mejorar? No podés pretender. Y más todavía un rival y nosotros, la mentalidad nuestra, la mentalidad de Mosquito, del Josecito, del Luisito, ¿qué quiero decir? Siempre un bajo nivel de autoestima. Nosotros contentísimos, felices, estupendas sensaciones y perdimos el partido. Y lo único que nosotros pretendíamos es que en la práctica, lo que yo saqué como conclusión, felices porque nos fuimos goleados. Felices porque nos fuimos goleados. Lo uno nomás perdimos. Y le hicimos guerra y plantamos bandera y no sé qué, cuántas cosas más podemos decir. Y con eso ya nosotros nos conformamos. Pero por favor. A mí me gustaría en este momento, y le pido formalmente a mis compañeros de la mesa, de este panel de Deporte Total, que hagamos un debate. Yo creo que acá amerita un debate entre los cuatro, un debate para poder transmitir lo que sí a nosotros nos dejó la derrota de la selección paraguaya, el rendimiento de la selección paraguaya, el rendimiento definitivamente de algunos jugadores, si ya es el momento de entender de que no están para la selección o que ya han cumplido con la selección, y también ver un poco el futuro de esta selección paraguaya. Yo, después de lo de anoche, después de algunas decisiones del entrenador, de ver a algunos jugadores,
Estoy preocupadísimo en el marco de las eliminatorias. Por eso quiero que ustedes hagamos también un debate formal, y esto lo pido seriamente, pero seriamente, en el sentido de que, más allá de lo que podamos hacer el viernes, que hagamos un partidazo, no sé, colgado del travesaño y de contra le ganemos a Brasil, no sé cómo, porque esto es fútbol. Lo único que a mí me deja ahora de esperanza es que esto es fútbol. Que esto es fútbol, dinámica de lo impensado, y que el viernes, si Costa Rica anoche hizo la sorpresa, nosotros vamos a hacer la segunda sorpresa de terminar ganándole a Brasil. Aunque me traten de sonso o que tomo el lado por la frente. El fútbol es fútbol y eso es lo que me deja. Pero yo estoy muy preocupado. Preocupado ya no por esta Copa América. Preocupado por la eliminatoria que nos va a llevar a la Copa del Mundo o nos tiene que llevar a la Copa del Mundo. ¿Por qué estoy tremendamente preocupado? Y se lo dije ayer en la polémica, te lo dije a vos y a Carlos Gómez. Nosotros jugamos ¿contra quién? El primer partido de septiembre de la eliminatoria. Uruguay. Contra Uruguay. Una de las mejores selecciones del presente en crecimiento. Con un fútbol práctico fortalecido, con un extraordinario entrenador como Bielsa. Porque es un entrenador capaz, extraordinario. Y después jugamos contra Brasil, equipo al cual le vamos a enfrentar el viernes. No sé si es el mejor Brasil, colectivamente, No. pero tiene jugadores sensacionales, ¿verdad? Pero ayer terminó su partido 0-0, entonces, pero vamos a jugar contra Uruguay y Brasil en la eliminatoria. Entonces yo quiero escucharle, le escuché a Jotita, a veces compartíamos y compartíamos. Ayer Jotita se me cayó, en un momento dado se me cayó, en el sentido de que sentía el profundo dolor que él sentía al ver algunas cosas que uno espera que ya no haga nuestra selección, algunos errores que ya no se puede cometer, ¿verdad? No pude escuchar la opinión tuya, Tano. Un cortito tuvimos después porque nos pusimos a hablar nosotros por el tema de que a mí me dio una bufetada por el rostro cuando la forma en que declaró nuestro entrenador. Hoy a lo mejor más calmo, después de estar acelerado, no sé, pero yo creo que no hay que mentir. Yo creo que hay que decir las cosas. Yo por eso les quiero escuchar a ustedes y hago correr la pelota. Yo voy a arrancar por lo último, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando declara un entrenador, siempre hay que tomarlo con pinza, ¿verdad? Primero, por una cuestión lógica, ¿verdad? De lo que él está sintiendo en ese momento, volvió a sufrir una derrota. Muchas veces es una conferencia para intentar proteger al grupo. Muchas veces de repente él y mucha gente se terminó engañando un poquito con el final del partido. De que estábamos perdiendo 2-0, metimos 1, ahí como quedó la sensación de que podíamos empatarlo, pero la realidad es que nunca tuvimos una chance para empatar el partido. Descontamos y después de vuelta fue todo de Colombia. Entonces lo que declara el entrenador, no sé, yo lo voy a tomar entre comillas. Ahora, lo que sí ofrecemos a nivel de grupo, yo considero de que en esta selección no hay unión, no hay unidad. No veo realmente esa rebeldía en la cancha. Yo veo otras selecciones cuando hacen un gol o cuando fallan o cuando tienen que realizar una cobertura, cómo se hablan, cómo se dirigen, cómo se putean, discúlpeme el término. Ayer solamente Valbuena en una ocasión le había reclamado una acción a Enciso que sigue haciendo lo mismo. Acá hay una cosa, o nadie le dice nada o es extremadamente terco, porque no puede cometer tantos errores. Jugadorazo, todo lo que quieran. Yo creo que va a ser un ídolo. Es más, yo lo dije en algún momento, creo que va a ser nuestro próximo Romerito. Pero él tiene que cambiar. Si no, va a terminar siendo odiado. De idolatrado y querido, va a terminar siendo odiado, Enciso. Porque lo que él está haciendo no es provechoso para el equipo. Es solamente provechoso para el individuo. Y este es un deporte colectivo. Necesitamos que él entienda. Seguramente con el correr de los partidos a lo mejor lo va a hacer. Pero lo importante es que la gente que lo rodea lo puede hablar, pues si no, esto no va a caminar. Y es muy importante lo que puede hacer Enciso para el equipo, porque él es el único que encara, es el que busca el mano a mano, es el que busca el balón, y ese tipo de situaciones tiene que contagiar al resto del equipo, ¿verdad? Pero si se pasa en lo individual, al final no sirve absolutamente de nada. Para mí ese es el foco principal de la situación. Jugadores sin carácter, que no sienten nuestra camiseta y en el momento realmente, cuanto más lo necesitamos, se esconden. Y eso es terrible. Y en cuanto al técnico, el problema empezó con una mala confección de listas. Si vos armás mal tu lista, lo más probable es que armes malos equipos
Y no solamente podés llegar a armar un buen equipo, pero a la hora de cambiar, las opciones que tenés en el banco generalmente no van a ser las mejores. Y no sé ni por dónde empezar, porque yo le miro a Jotita, le doy la derecha a Jotita, mira al cielo, el techo, yo también miro el techo. Porque tiene tantas facetas y tantas aristas que da la sensación, bueno, pero estamos hablando de la selección nacional, ¿de qué equipo es lo que estamos hablando cuando puntualizamos estas cuestiones? Porque debo adosar, agregar a los aspectos que está puntualizando el Tano, que no es ninguna novedad, chocolate por la noticia, todos sabemos. Si vamos a mirar en cuanto a la conducta futbolística de nuestros jugadores en la cancha donde está la verdad del fútbol, debo entender de que sí, que hubo actitud, para mí, que hubo actitud. Lo que sí no hubo la suficiente idoneidad, la suficiente capacidad en funciones y en puestos clave dentro de la estructura de la selección nacional. Y voy a lo de Ernesto Caballero, que fue una sorpresa, ¿verdad? Al igual que Matías Matías, el lateral izquierdo, Matías Espinosa. Jugadores que no tuvieron un solo minuto en los 3 partidos amistosos que jugó nuestra selección nacional. Ernesto jugó un tiempo y después lo sacó. Ernesto, sí, pero el caso de Matías Espinosa... Él no tuvo ni un minuto, falta claro. de timing. Bueno, y el caso de Ernesto Caballero. Para mí, jugador versátil, bueno, condiciones, corredor, correcamino, todas esas cualidades que lo llevó a ser una pieza importante en el campeón vigente del fútbol paraguayo Libertad y convocado a la selección nacional. ¿Cómo termina el campeonato Apertura en los últimos partidos que volvió de una lesión? Todavía en un nivel bajo, en etapa de recuperación en estos caballeros. En ese interín lo convoca el técnico y sigue sin estar a plenitud en un 100% cuando se convirtió en una pieza indispensable en el campeón Libertad. Entonces, eso se notó ayer. El único que no se dio cuenta fue nuestro técnico. Yo no creo que no se haya dado cuenta. Bueno, entonces, se dice el tema, se esgrime el argumento, 10 minutos más la etapa complementaria, le dio a ver si podía recuperarse, protegiéndolo, no poniéndolo en evidencia. Y yo digo, ¿qué es más importante según el concepto y el criterio del técnico? ¿Proteger al jugador o proteger los intereses de nuestra selección nacional? Eso es lo que yo me pregunto. No puede ser más importante proteger, que no se enoje, no se moleste, no lo deje en evidencia a un jugador, y si va en contra de los intereses futbolísticos de nuestra selección, según la lectura del partido, según el trámite del partido. No ameritaba retornar en el segundo tiempo, ni siquiera, con más atrevimiento todavía de parte del técnico, ni siquiera terminar el primer tiempo. Una falencia terrible. Y sabemos que en una competencia como la Copa América, una selección de gran volumen colectivo, como es la selección de Colombia, con buenas individualidades, vos das un hombre de ventaja, es mucho, es mucho. Quiso corregir el caso de Ernesto Caballero, que arrancó por izquierda, después lo pasó por derecha, a ver si mejoraba un poco, buscando la solución para Ernesto Caballero, pero tampoco, al pasarle sobre el perfil derecho, tampoco fue solución para... Bueno, subió medio punto. Subió medio punto. Correcto. Eso por un lado. Y por el otro lado, para no repetir lo mismo del Tano referente a nuestro ídolo, porque pasa un contrasentido. El que se muestra más, el que pide la pelota, el que empuja, es precisamente Enciso. Pero Enciso juega para un club que no existe, Sportivo Enciso. Y primero tiene que estar la selección nacional. Es un criterio, pero alguien le tiene que hablar y decir eso. Yo creo que él quiere decir, porque él quiere, en un momento dado él quiso ponerse al hombro al equipo. Y me parece muy bien. Yo eso aplaudo. Sí. Ahora, pero una cuestión es que de repente estaba metido entre los centrales y esa no es su ubicación.
Él no es el lugar apropiado. Y después cuando exageró de escapar de 3, 4 rivales, ¿verdad? Que son las cosas que él tiene que administrar, pero para mí sigue siendo un jugador tremendamente importante. No, tiene 20 pero sin años, ninguna hay que duda. darle- Y aparte la hay edad que hablarle, tiene, hay que futuro hablarle. y hay para mejorar. Claro, pero son cosas que no podemos dejar de decir. Claro, ¿verdad? Bueno, porque esa es la realidad. Y otro detalle no menor, el tema del técnico, ¿verdad? Hay conceptos que él, porque siempre digo, buen técnico y un gran estratega, y él no es por lo visto un gran estratega. Para leer rápidamente el partido, el trámite del partido, por dónde nos están entrando, dónde tenemos falencia, cuando recuperamos la pelota, cuando no tenemos la pelota, etcétera, etcétera. Las distintas facetas que nos presenta el trámite de un partido, ¿verdad? Y ayer no solucionó nunca. No solucionó nunca. Y ese equipo del primer tiempo de la selección paraguaya no podía arrancar de la misma manera en la etapa complementaria. Yo le dije, como mínimo, como suelo decir, cirugía mayor, como mínimo, 2 cambios a ver si mejoramos. Y fue el mismo equipo. Entonces, y yo digo, ¿y qué es lo que piensa el técnico en ese momento para tomar esa decisión? Y voy a terminar mi alocución con una ironía nomás. ¿Cuál es la ironía mía? Si me preguntan, la mejor figura del partido, el mejor jugador de Colombia, tiene nombre y apellido, Daniel Garnero. No estás exagerando. ¿Por qué me decís vos exagerando? No, te pregunto más. Vos me preguntás, para mí es fuerte. pero yo me hago cargo de lo que digo Luis Enrique. Está bien. Correcto. Bueno, vamos a complementar el monólogo, porque le toca a Justicia, Claro. y vamos a debatir. Claro. Juan Eduardo, tu reflexión. Yo creo que Garnero se refirió en la conferencia de prensa más a un enfrentamiento entre Paraguay y Paraguay. Si vemos el Paraguay de los partidos amistosos con este de Colombia, yo creo que sí dimos un cuartito de paso para arriba. Yo vi más vergüenza, un poco más de sangre en el rostro en la derrota. Yo creo que tuvimos 30 primeros minutos muy buenos en el primer tiempo para destruir. Nos animamos a intentar algo con las pocas herramientas que tenemos. Pero evidentemente que lo de las ganas, voluntad, entrega y orden y todo lo que vos quieras para destruir el juego rival o para complicar la construcción del juego rival, definitivamente que no nos alcanza para jugar con una selección que está dos escalones por encima de nosotros. Eso es categórico. No voy a cargar en absoluto con ningún jugador que tenga menos de 10 o 15 partidos en la selección nacional. Yo discrepo con Benicio. Yo creo que ayer Enciso ha sido uno de los pocos partidos en el que soltó muchísimo la pelota. Muchísimo soltó la pelota. Y si ves el compacto del partido, que lo estaba mirando yo atentamente, te vas a dar cuenta que él soltó mucho la pelota. Una jugada fue que tenía para tirar un centro al segundo palo, que no lo tiró y remató a cualquier lado. ¿Y la otra que le reclamó Valbuena? No, esa perdió la pelota. No es que él, porque perdió ahí perdió la pelota en un momento donde Paraguay estaba abierto atrás. Y aparte que con mucha gente pisando el área. Eso es lo que le reclamó fundamentalmente, supongo. Ya hiciste tu monólogo, ahora me toca a mí. No, pero te estoy sobre el punto nomás, hermano. No voy a atacarlo ni a Ernesto Caballero porque él no es el culpable. Él está cumpliendo un sueño de ser jugador de selección, está jugando una Copa América. Una cosa muy diferente, yo lo digo siempre, una cosa es jugar en tu equipo y otra cosa es jugar con la selección nacional contra jugadores que están a otro nivel de lo que nosotros tenemos acá. El menos culpable de todo es Ernesto Caballero. El menos culpable de todo. Me van a decir que soy abogado de Ernesto Caballero, me van a decir lo que ustedes quieran. El menos culpable es Ernesto Caballero. Yo creo que Almirón ya no puede ser titular en la selección paraguaya. Es un jugador que juega en la Premier League y a ese tipo de jugadores es lo que nosotros tenemos que exigirle. Porque ya tiene 10 años en la selección paraguaya, porque sigue siendo la esperanza de las corridas de Miguel Almirón, que no aparecen en ningún partido hace bastante tiempo. Un jugador que no defiende bien, un jugador que no ataca bien y que las pocas veces que tiene la oportunidad de atacar resuelve mal.
Entonces ya está, basta. Miguel Almirón tiene que ir al banco y Garnero se tiene que animar a sacarlo del equipo. Porque lo está perjudicando al equipo y lo perjudica a Almirón. Cubas volvió a demostrar que es el volante más estratégico que tenemos. Villasanti jugó por debajo de su nivel. Matías Espinosa arrancó dubitativo. Conste que prácticamente no tuvo mucha marca por ese lado porque a Arias lo tiraron más por el centro que por otro lado. Lo dejaron solamente a Muñoz por ese sector. No es su responsabilidad el gol de Muñoz para mí. Y si yo hago un balance general, yo pensé que Colombia nos iba a pegar un baile mayor. Yo pensé que Colombia nos iba a bailar el día de ayer. Esa es la realidad. Y no ocurrió. Pero tampoco eso es consuelo, Jotita. ¿Yo hablé de consuelo? No, por eso te digo, no, pero remarco. Arranqué el monólogo de Jotita Nicio diciendo que no nos alcanza. No te alcanza meter ganas, no te alcanza voluntad, no te alcanza a cerrar camino, no te alcanza a destruir el juego rival, hacerlo sentir incómodo a Colombia, porque ayer los primeros 10 minutos, 15, manejaron sus centrales, la pelota tirando, balones cruzados, porque Paraguay lo estaba presionando bien. No te alcanza con eso. Necesitas dar un salto de calidad. Y no tenemos ese salto de calidad, salvo algunos destellos de Enciso, que yo lo único que le diría es que aprenda y que sepa dónde y cuándo tiene que gambetear y cuándo tiene que asociarse. Pero también dentro de todo lo entiendo a Enciso. Porque si yo arranco por izquierda, un rival afuera en el camino, otro rival, y le doy la pelota a un Almirón que me agacha la cabeza y que va como un correcamino para adelante y se enreda solo y se le termina la cancha, y en la segunda vez yo voy a pensar y voy a decir, ¿y para qué se lo voy a dar si capaz que termine corriendo hasta el estacionamiento del estadio y no me produzca absolutamente nada? ¿Para qué? Fíjense el compacto de Almirón y díganme cuántas pelotas Almirón Enciso distribuyó ayer. Sí, fue uno de los más participativos. Claro, y vos me decís, ¿para qué él se va a buscar la pelota de los pies de los centrales? Bueno, y fíjate dónde nace la jugada en donde él le mete el pase a Almirón. Es un poquito más arriba. No, él toma la pelota en la mitad de la cancha, nuestra cancha, pero más arriba. Cruza la mitad de cancha y le mete un pase extraordinario a Almirón, que era con su primer control, él ya tenía que meterse en diagonal. En su control tenía que ser con el pie derecho ahí, con el pie derecho. Y él hizo con el izquierdo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya lo dijiste. No, pero para respaldar lo que vos estás desarrollando en el error técnico que tiene Almirón, que está jugando en la Premier League, que juega en la selección hace 10 años. El control, ¿cómo es que se dice? El control orientado. ¿O no fue esa la jugada clarita que estamos viendo? Sí. Fíjate, mira, se va hacia afuera, se le terminó la cancha. Y esto es lo que le pedimos a Enciso. Que en lugar de intentar gambetear a 4, que descargue. Esto es lo que tiene que hacer. Y va a buscar la evolución. Hizo un pase perfecto. Sí, pero ¿cuántas de cuántas? ¿Puedes poner el compacto desde el arranque del partido? Acá ves, otra jugada en donde él trata de asociarse. Pon el compacto desde el inicio. Y yo te voy a ir contabilizando y vamos a ver. Acá está, un arranque de Enciso. Se asocia. Tiro libre de Enciso, rebota en Vargas. Fíjate vos que todas las jugadas en ataque que tuvimos fueron por algún arranque de Enciso. Acá hay una jugada individual suya, que la hace muy bien y remata por Lucumí. Tercera jugada de Enciso. Ahí el enganche para adentro. Si él no enganchaba, tenía para descargar a la izquierda, estaba solo Espinosa. Le quedó. Él decidió rematar al arco y remató por el colombiano. Otra jugada. Lo habilita a Alex Arce. Mirá. Ahí la toma Enciso, desde nuestra cancha. Yo me refería a esa jugada. Y mira cómo termina la jugada. La asistencia de Almirón. Y bueno, mira cómo termina la jugada. ¿Quién te hace eso en la selección paraguaya hoy en día? Y es lo que decíamos. Ninguno. Acá hay otra jugada. Se asocia. Bueno, y esto es lo acá que hay otra jugada. Sobre la izquierda. Sobre la izquierda. Se asocia. Esto es lo que decíamos en la transmisión del partido. Acá está. Mira, ¿y dónde estaba Almirón en esa jugada? Acá hay otra jugada. Que le cortan. Mire, cometen falta. No, pero es lo que decíamos, por eso nadie está, para mí, y lo dijo Tano, para Benicio y para Tano también es importante. Claro que sí. Nadie le va a quitar. No. Yo digo, y yo estoy de acuerdo, yo digo que en este partido, ahí otra vez vuelve a asociarse,
Yo digo, este fue el partido en donde él increíblemente más soltó la pelota. Bueno, estamos acá hay otra asistencia. Yo digo, en los otros partidos, él agarraba la pelota. Acá hay otra jugada, mira. Busca asociarse con Sosa. Él trató de asociarse. Pero él está en una frecuencia en la que el resto no está. Y esta es la jugada del gol que le tocó y se fue a buscar después. O sea, ayer tuvimos puntos altos. Para mí, claramente, Cuba fue el uno. Cuba juega con la sangre que tienen que jugar 4 o 5 jugadores más de la selección. Nos falta otros 2 Cubas más ahí en la mitad. 2 o 3. Y después Velázquez, el tercero. Y después me cuesta. A mí no me decepcionó Arce. Para mí Arce hizo un muy buen partido. A mí no me decepcionó Arce. Yo creo que, por eso decía, si jugábamos con 2 ahí arriba, Arce y otro más ahí. Yo ayer, toda la noche soñé, pensé, no podía dormir, la adrenalina, los nervios, en lo que nos dijo Tania Strubay ayer. Tania Strubay, lo que nos dijo Celaya, lo que nos dijo Tiburón Torres. No en esa la mística, no. Estoy hablando del sistema, que siempre hemos jugado con 2 arriba. Con 2 arriba. Para jugar con 2 arriba, tenés que sacar uno del medio. Pero juega 4-4-2. Y tenés que sacar uno del medio. Y sacarle a Caballero. Bueno, espera un ratito, Luis Enrique. Vos ayer hiciste también la pregunta, ¿y por qué no metemos un delantero más? Colombia no estaba manejando la pelota en la mitad de cancha. Vos no podés buscar ir a más cuando tu rival te está controlando el partido. Vos primero tenés que estabilizar una cosa para buscar lo otro. ¿Cuándo cambió Garnero? Cuando se equilibró un poquito Cuando más. Paraguay equilibró el partido y empezó Colombia, no sé si quitó el pie del acelerador o Paraguay lo terminó empujando un poquitito. Eso nunca vamos a saber. Pero cuando estabilizó el partido, ahí lo metió a Ángel, que lo metió por derecha. Lo había metido a Adam Vareiro de punta. Ahora, yo lo que no entiendo es por qué lo metió otra vez a Matías Rojas. Por Dios. Por Dios, Garnero. Faltando 6 minutos. Garnero. Una pelota parada. 6 minutos faltaron. Pero ni pelota parada. Ni pelota parada. Y dame la explicación entonces. Y vos me pedís y yo te respondo. ¿Cómo va a adivinar Garnero que faltando 6 minutos vamos a tener varias pelotas paradas para darle a él? No varias, pero una a lo mejor. Yo prefiero darle a Enciso, a Ramoncito Sosa, que darle hoy en día a Matías Rojas. No, yo lo ponía a Cacu. Vos sacaste un creativo. Un jugador desequilibrante como Enciso, que nosotros, entre comillas, porque él pues está muy con el tema, no marca, no recupera. Sacaste un creativo, que en teoría Enciso no marca, ¿verdad? ¿Por qué no lo pusiste a Cacu? En ese momento, 6 minutos faltaba. Increíble. Lo pones otra vez a Matías Rojas. Yo no tengo más dudas. Garnero tiene jugadores fetiche, en el buen sentido de la palabra. Tiene jugadores que lo tiene ahí. ¿Vieron eso? ¿Cómo se llaman los...? La mesita de luz. No, los arbolitos estos japoneses. Pico. No, que no me viene ahora. Tiene un nombre. Tiene un nombre. Bueno, esos arbolitos que tienen los japoneses, viste que lo tienen ahí en su... Bonsai. Ahí está, los bonsai. Que lo tienen ahí colocadito en su sala. Tiene Ernesto Caballero, uno de ellos. Néstor Jiménez, otro de ellos. Y Matías Rojas es otro de ellos. Ahora, díganme ustedes, ¿cuándo ustedes lo vieron hacer un gol de media distancia a Matías Rojas? Y en la última jugada que teníamos nosotros en el partido, que se nos estaba yendo el partido, tenía 3 compañeros por un lado, que tanto le criticamos nosotros a Enciso, y Matías Rojas, que nunca pateó un tiro libre, siquiera al travesaño o al palo, ni hablar de pelota al movimiento, agarra y patea la pelota a la grada. Eso son cosas inentendibles cuando uno dice, la última pelota, tratar de asegurarla, tratar de llegar bien. Retrocedían los colombianos, nosotros teníamos posibilidad de pase y patea la pelota. Si ustedes me dicen que Matías Rojas hizo un gol con la selección paraguaya desde ese lugar, yo me callo. Pero con Racing, ahí está esa jugada con Racing. Y este muchacho, increíble este muchacho. Este muchacho cruza en barco, viene en avión, en helicóptero, lo llaman, él está firme. No le dan un minuto, caramba, digo, increíble era. Increíble, porque era el momento de arriesgar. Porque Colombia, yo creo que en la última parte, Jotita, no es que sacó el pie de acelerador. Trató ya de asegurar el resultado. Después de ese penal que quería invertir el árbitro del partido, ¿verdad? Que gracias a Dios el VAR actuó correctamente. Bueno, después frenó un poquito Colombia. Hizo unos cambios, Garnero buscando otra cosa. Pero ¿por qué no entró Cacu Romero para que le pueda filtrar una pelota? ¿Por qué entró Matías Rojas? Ya que siempre le dan 5 o 6 minutos nomás a Cacu Romero. Dale a Cacu Romero.
Un creativo esos 6 minutos y no a Matías Rojas. Eso es lo que yo digo. Tiene jugadores fetiche. Tiene jugadores que tienen que estar, que él lo sueña. Y en ese sueño de decir, bueno, lo voy a meter y a lo mejor me hace un gol de mitad de cancha al ángulo y termine haciendo, ahí está, yo le demostré, acá está. Este es el jugador que ustedes tanto criticaron y que yo siempre lo puse. Y vamos a seguir esperando. Pero, Almirón, basta. En realidad, Basta. ese cambio que vos mencionás tenía que haber sido antes. Porque cuando ingresa Bobadilla, que de carácter tiene poco y nada, ¿verdad? Porque él no asume, todavía tiene que seguir mejorando en ese sentido, tiene que seguir progresando. Garnero, pues muchas veces los estrategas, los entrenadores, ¿verdad? Ya piensan en el cuarto cambio antes de hacer el tercero. ¿Qué pasa? Vos lo metiste a Bobadilla, pero sabías que si no conseguías algo más, ibas a tener que arriesgar y lo ibas a tener que bajar a Bobadilla al lado de Cubas. Bobadilla no siente la marca. Entonces, si ya ibas a asumir ese riesgo, el cambio no era Bobadilla, era Cacu directamente. Romero. Era directamente Pero Cacu no Romero. en vez de Rojas. No faltando 6 minutos. No, antes. Faltando 25 minutos. Porque si vos sabías que ibas a arriesgar, entonces necesitabas que el hombre te manejara la pelota en la mitad de la cancha. Y si va a arriesgar, yo prefiero arriesgar con Cacu que arriesgar con Bobadilla. Entonces, por eso digo, muchas veces los estrategas ya piensan en el cuarto cambio antes de hacer el tercero. Porque vos tenés que prever, si necesitas arriesgar, cómo vas a terminar llenando ese tu medio campo. Tengo que ir a una pausa. Vamos a ir a la pausa y a vuelta. Quédense con nosotros, los oyentes de la radio y los televidentes. Vamos a escucharle a nuestro entrenador y vamos a debatir en la mesa cada respuesta de nuestro entrenador, cada respuesta de Daniel Garnero. Anoche en la conferencia un colega hizo una pregunta fantástica. Fantástica porque era uno de los pocos periodistas paraguayos presentes allí, en vivo, para plantearle a Garnero lo de las sensaciones, ¿verdad? Que queremos entender. Y lo decimos con buena vibra, con buena leche para nuestra selección paraguaya, no con mala leche. Queremos construir algo positivo, algo que sea beneficioso con este debate que estamos haciendo aquí en Deporte Total. Eso quiero que coste en acta, como dice el profe Benicio. Que coste en acta. Eso quiero. A vuelta de pausa, Garnero, y debatimos cada respuesta de nuestro entrenador. Ya venimos. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial
especial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido en nuestra misión. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontrá las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Muy bien, estamos de vuelta por la inmediatez de la información. Acaba de confirmarnos Gustavito Gavilán. Se cerró lo de Facundo Obrera. Ya está, Facundo Obrera. El monto exacto, Gustavo, $2 millones. Muy buena operación. 80% le queda, el 20% todavía a Olimpia. 80% se va Facundo Obrera. En un momento en que necesita Olimpia, bueno, se cierra lo de Facundo Obrera y va a Tigre de la Argentina. Está definido, está confirmado. La fuente oficial que recibió Gustavito, y es un hecho. Facundo Obrera transferido, el 80% al club argentino que citamos y el 20% queda a favor de Olimpia todavía por $2 millones. Lo vamos a escuchar a Garnero. La primera parte un poco de manera general, refiriéndose. Muy buenas. Enfrentábamos a una selección que viene en un momento bárbaro, que tiene excelentes futbolistas, tienen una idea de juego muy aceitada. Sabíamos que íbamos a tener una dificultad muy grande, pero la verdad que la sensación fue que competimos en todo momento. En el primer tiempo no encontré tanta diferencia, sí, en el resultado, pero en el juego el rival, excepto los goles, no habían generado situaciones. Nosotros desperdiciamos algún que otro ataque que no se terminó traduciendo en un ataque en fin. Y en el segundo fue mucho más dinámico, fuimos más directos, encontramos el gol, generamos alguna que otra situación y bueno, y después terminamos compitiendo con un equipo que cuando tiene la pelota la tiene bien, tiene excelentes jugadores y nos costó por momentos sacársela, pero en línea general me pareció que un partido fue parejo. No nos llevamos el resultado que fuimos a buscar, pero hicimos mucho mérito para equiparar las fuerzas con la selección rival. Y lo de Ernesto era buscar un poco más de combate en el medio, cosa que por momentos no nos resultó muy bien. Así que esa fue la idea. Obviamente tengo distintas alternativas, pero lo que busqué fue en esa disputa tratar de poner gente en el medio que esté más acostumbrada a ese tipo de juego. No, me gustó que competimos a la altura de una selección de un excelente nivel. Creo que con Argentina son las dos selecciones que llegaron a esta Copa América de una manera superior a los demás. Me gustó la no entrega, me gustó que ante la adversidad reaccionamos, me gustó que hicimos un gol y seguimos buscando la posibilidad de poder empatar el juego. Hicimos modificaciones y la intención del equipo fue el ir a buscar. Hubo muchas cosas positivas en el balance que vamos a hacer seguramente después mirándolo el partido mucho más fríamente. Bueno, esto es lo que decía el entrenador de la selección. Habló sobre las sensaciones que fueron muy buenas para él, todo muy positivo para nuestro entrenador. El colega que estuvo allí, nuestro conocido y apreciado Chipi, le hizo una pregunta directa sobre esta respuesta, estando allí, en Houston. Vale la pena periodísticamente escuchar la pregunta del colega, la respuesta de nuestro entrenador y después la consulta también muy interesante de un periodista colombiano. Por las buenas sensaciones, porque quiero que ahondes en eso un poco más. ¿Cuáles fueron tus buenas sensaciones? ¿Y por qué considera que Paraguay estuvo competitivo, siendo que Colombia en el primer tiempo no nos hizo ver la pelota, no la vimos? Y en el segundo tiempo, después de marcar el gol, no tiramos un solo centro, no generamos una sola situación de gol. ¿Puede explicar por qué son buenas las sensaciones y por qué crees que el equipo fue competitivo hoy? Sí, por lo que vi en cancha. ¿Y qué vio? Vi que hubo un equipo ordenado, jugábamos ante un rival que de la posesión hace mucho daño, las estadísticas lo dicen.
y no tuvimos grandes dificultades. Fueron, es verdad, fueron 2 pelotas puntuales, fueron el estado de ánimo en los goles, cuando uno maneja el juego, es complicado, y el equipo que viene con algún estado de ánimo un poco más bajoneado reaccionó, fue a buscar, generamos situaciones. Por eso me voy con sensaciones muy positivas. Lo escuché muy conforme, comillas, ¿cierto?, con lo que vio hoy de su equipo. Le quería preguntar si es porque su equipo dio más de lo que usted esperaba, es más, no sé si muchos, me sorprende porque hemos visto Paraguay muy buenos, se nota que no está pasando por un buen momento, porque Paraguay para usted dio mucho o esperaba más de Colombia. Y si me puede decir algo respecto al terreno de juego, que me pareció un poco raro desde arriba, no sé ustedes cómo lo vieron allí. Éxitos en lo que viene, profe. Muchas gracias. No es que me sorprendió como estuvimos nosotros, ni me sorprendió como estuvo Colombia. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, porque jugábamos ante un rival que de la posesión hace su manera, su forma. Es difícil tratar de quitar la pelota a un equipo que lo hace tan bien. Y nosotros la verdad que por eso me voy relativamente tranquilo, porque logramos en muchas situaciones contrarrestarlo. Ya te digo, en juego no hubo situaciones claras del rival en el primer tiempo. En estas 2 situaciones que convirtieron fueron muy precisos y realmente merecedores de cómo lo lograron. Pero el equipo en todo momento se entregó, estuvo ordenado. Nos faltó tener un poco más de claridad en esas salidas. Nosotros estamos necesitando muchas situaciones como para poder tener más efectividad, y eso es lo que tenemos que corregir. Y la cancha por momentos veía que no picaba, por momentos parecía que los piques no eran, pero en línea general no me pareció que haya tenido tantos inconvenientes. Bueno, ¿qué dicen, Cotita, Tano, Benicio, de lo que declaró nuestro entrenador? Y la diversidad de opiniones, porque por lo que uno escuchó, Chipi no vio muchas cosas positivas que mencionó Garnero, pero el colega colombiano sí. Sí. Ahí está la diversidad de opiniones, lo que uno ve, lo que uno percibe. Uno puede... Yo coincido, lo único que yo coincido con Garnero es hasta el 0-0 estábamos obstruyendo bien. No creando pero obstruyendo, hasta el 0-0. Ni Colombia nos creó y nosotros... Bueno, Colombia tuvo un remate de Ríos que se fue cerca del palo izquierdo de Morínigo. Paraguay tuvo el tiro libre en Enciso y ese triple cabezazo que Arce, como último recurso, peina la pelota y no puede cabecear hacia el arco de Vargas. Pero no fue un primer tiempo de muchas oportunidades de gol ni nada por el estilo. Yo la sensación que me deja, hablando de sensación, que es el término que instaló Garnero, la sensación que me dejó el partido, como que al final nosotros contentos porque no fuimos vapuleados en el marcador, no fuimos tan claramente superados en la elaboración del fútbol dentro de un contexto general, porque es un perfil, un rasgo característico de la selección colombiana, y eso todos lo sabemos, ¿verdad? Y como que nosotros con eso contentísimos, que nos fuimos borrados del mapa y porque le plantamos lucha, le plantamos cara. Qué bárbaro, eso está mal. Y digo yo, tenemos que conformarnos con eso, Pico. No te conformes, pero es una mejora. Bueno. Y quieras o no, es una mejora porque nosotros estamos en el subsuelo. Sí, correcto. Estamos en el sótano. Correcto, Tano, pero es una mejora que no edifica tampoco. Vos ahora te vas a la calle y decís, no, la selección, vamos a cambiar de tema, profe. No hablemos nada de la selección, no quieren saber nada. Pero Benicio, vamos a comparar los 3 partidos amistosos. Si vos te ponías a mirar la televisión y te ponías a observar los 3 partidos amistosos, vos a los 15 minutos querías hacer otra cosa. Sí. Ayer, los 30 minutos, estuvimos competitivos. Sí. Estuvimos combativos. Porque una cosa es trabajar sin el balón y defensivamente. Él dijo, ordenado, sí, defensivamente, pero cuando salíamos a presionar, se armaba un desorden tremendo. Y es allí donde hacemos un desgaste innecesario. Pero en el 1-0 se fue toda la vez. Porque esa responsabilidad que tenemos después para salir a buscar, eso es lo que nos sigue faltando. Pero fuimos más combativos que partidos anteriores. Está bien, pero es que en la comparación yo no acepto porque fuimos más combativos que partidos anteriores.
en los partidos anteriores que vos acababas de decir. 15 minutos y quería hacer otra cosa, ver otra cosa, una película, yo qué sé. Pero no ver a Paraguay. O sea, no existimos nosotros. Entonces no es un parámetro eso para decir mejoramos y tenemos que poner con tanto. Y porque fuimos más combativos. Eso nomás apunto yo. Pero termino nomás. Hay dos facetas pues siempre. Obstruir, destruir, embarrar la cancha, como quieras llamarlo. Sí. Esa es una. Cuando Que no es lo primero que tenés que hacer cuando soy inferior a tu rival. Claro, que es lo que hicimos. Que es lo que esa parte. Y cuando tenés no Y sabes eso es lo que cómo, falta, pues, cómo te dice. administrar. Pero entonces estamos mancos, pues, o estamos rengos, no sé. Y sí, ¿verdad? sí, esa es nuestra realidad. Nadie discute eso. Y bueno, entonces, pero no podemos conformarnos a ir así. Pero nadie está conforme. Bueno, ahí pero está. no. Por eso yo, por eso yo quiero aclarar. Porque yo fui uno de los que dijo, yo creo que con relación a partidos anteriores hemos tenido algo más, sangre en el rostro, un poquito más de vergüenza. No porque yo puntualice algo que muchos, la gran mayoría la ha criticado, porque yo hago un poquito de memoria. ¿Y qué es lo que tanto reclamamos? La actitud. A la esta entrega. selección le falta actitud, hemos perdido lo que teníamos hace tiempo atrás. Bueno, ahora parece que un poquitito así, 1 gramo le hemos agregado y tampoco no nos gusta. Entonces nadie habla es que de no que... nos guste, Espera, no un alcanza ratito. nomás. Pero y nadie discute eso, Benicio. Bueno, listo. Tampoco decir que hemos tenido 1 gramito de un poco más de sangre en la cara y un poco más de vergüenza, de que hemos sido un poco más combativos, eso no quiere decir que nosotros seamos conformistas. Eso no es conformismo, es marcar un pasito, 1 gramito para adelante que hemos dado, que de algo que le reclamábamos a la selección, porque antes perdíamos sin vergüenza, que era lo peor que nos podía pasar. Perdíamos, éramos inferiores futbolísticamente y tampoco teníamos actitud. Ahora 1 gramito le hemos agregado. ¿Es suficiente? No es suficiente. Bueno, y el otro aspecto que vale la pena también poner sobre la mesa y puntualizar, decir, enfatizar, es la parte mental. Es la parte mental. Y vos lo dijiste, Tano. Primer gol, nosotros nos caímos todos. Nos caímos todos. No es que... Y nos afecta demasiado. Fue una puñalada en el alma. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque no tenemos esa primero luego nivel de autoestima, esa confianza en nosotros mismos. ¿Y por qué? Y hay muchas razones. Por lo que te mencionó el Tano. Ellos saben perfectamente que nosotros tenemos infinitos problemas para hacer un gol, para crear situaciones de gol, y que nos cuesta una barbaridad crear juego en campo rival. Entonces, ¿qué pasa? Vos entrás con una faceta. Costa Rica le empató a Brasil. ¿Sabes cuántas veces le pateó al arco Costa Rica a Brasil? ¿Sabes? No. 0. No acertó el arco de Brasil. Pero ellos están celebrando el punto. Claro. Le faltó la otra faceta, pero cumplieron a rajatabla la primera. ¿Le sirvió? Y le sirvió. Le sirvió. Claro. Claro. Pero- Entonces, son puntos de vista y son caminos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros entramos 30 minutos. Para mí, que yo pensé que Colombia nos iba a pegar un baile, para mí fue una sorpresa. Sí, fue bueno. Por Una eso digo. sorpresa grata. Yo celebré cuando Cuba en la primera pelota fue y ¡prá! Le barrió a Río el colombiano. Dije, ay, mamita querida, qué lindo se va a poner el partido, me gusta. Cuando Balbuena en un cabezazo a Davinson Sánchez, cuando saltó, se fue y lo chocó y cabezazo, le dije, ah, mira vos, qué lindo. Como que te fue dando ciertas señales. ¿Cuál es el problema? Nos hacen un gol, se rompe nuestro esquema, se rompe la planificación y son conscientes ellos que nosotros arriba no somos productivos. Y ahí ya te empieza a trabajar. Mira el gol que me hacen acá y nosotros lo que tenemos que sufrir para llegar una vez y mira, nos hacen un gol acá y se desinfla el globo. Ese es el problema. No asimilamos y además te hacen el gol. ¿Cómo te hacen el gol? ¿Cómo te hacen el gol? Claro. Error de esa pelota perdida por Villasanti, que no jugó su mejor partido cuando Villasanti estaba por la derecha, que reconquista a James y que mete el centro y te hacen el gol con una mala cobertura entre Alderete y Espinosa, por más de que Cotita le quite totalmente responsabilidad a Espinosa, por lo menos se habían gritado o hablado, ¿verdad? Error. Y te hacen con gol de cabeza, No, que es pero nuestro fuerte. ¿Por qué Alderete? Y Alderete dejó el hombre, miró la pelota.
¿Y no viste cómo ¿Cómo después? si el cabezazo vino detrás de Espinosa? ¿Cómo Alderete dijo el hombre? ¿De qué gol me está hablando vos? Del primer gol. El primero. No, sí. Alderete. ¿El gol de Muñoz? Sí. ¿Cómo si aparece detrás de Espinosa? ¿Qué tiene que ver Alderete? Porque, a ver, Porque se fue a cerrar. si podemos Espinosa poner se la fue a jugada, si podemos poner la jugada, Mati. Espinosa. Claro, Espinosa se iba detrás de tener que cerrar la línea. Ahí lo necesitaba un volante que tenía que retroceder. Bueno, no, espera. Ahí podemos debatir sin ningún tipo de problema. Yo le responsabilizo a Alderete de lo que justamente nos mencionó acá el otro día Nelson Zelaya. Sí. Ahí frisa la imagen. ¿A quién le marca Alderete? A nadie ahí. Espera un ratito. Ahí Matías Espinosa está sobre Luis Díaz. ¿Sí? Sí. Toma la pelota James Rodríguez. Alderete nunca marcó perfilado. Sí, no miró que al fue lo hombre. que dijo Zelaya el otro día. Y que acá estamos. Perfilado, mirar periféricamente, tratar de tener, si tenés un contacto con tu rival, te perfilás y lo vas controlando. Alderete siempre miró la pelota. Deja correr un poquitito la imagen. Ahí. Un poco más. Ahí. Alderete dando 2 pasos para atrás, él tenía que haberlo tomado a Díaz y sobraba a Matías Espinosa en el segundo palo. Sobre Núñez. Que es su responsabilidad. Ahora, yo hago una pregunta. Si el centro venía, lo sobrepasaba a Alderete, Matías Espinosa sobraba un poquitito más para atrás para tomarlo a Muñoz y cabeceaba a Díaz y marcaba, ¿qué íbamos a decir? Espinosa culpable. No cerró Espinosa. Claro, no cerró Espinosa. No cerró Espinosa. Lógico. Y, con todo respeto, cuando vos tenés un extremo, entre comillas, como Enciso, deja correr la jugada y vamos a ver dónde cabecea Muñoz. Ahí, tu extremo no puede ir hasta el borde del área chica para defender. ¿Y por qué? Es un recorrido demasiado largo y demasiado defensivo. Bueno, correcto. Sobre todo cuando vos tenés más hombres tuyos dentro de tu área que Colombia. Bueno, ahí está el error, ya está el error. Y que el Enciso era el que tenía que bajar. Enciso no tiene luego la capacidad de acompañar a su marcador. Pero en defensa de Enciso hay que decir que le toma la defensa corriendo para atrás. Porque la pelota La lo pierde tenía Villasanti, a la pues. defensa En la saliendo. salida, bueno, claro, por eso Alderete, Valbuena, Alderete están corriendo para atrás. Bueno, tengo que ir a una pausa, pero seguimos con este análisis. Por eso es también el error de Alderete que yo puntualicé. Para mí igual los dos. Pero Alderete nunca, fíjate que nunca está perfilado mirando al hombre, siempre solo mira la pelota. Pero ¿a quién Ese le es lo que marcó? ¿A puntualicé. nadie le marcó? Pero todavía nadie. Todavía ahí no había Todavía nadie. no estaba Después en pisando. los movimientos. Ahora, Estaba detrás, su hombre estaba detrás Sí, de pero él. ya no era suyo ese ¿Cómo hombre. que no era suyo? No, era es Espinosa. suyo. Era Espinosa. Si marcaba de costado Alderete, él lo tenía que tomar a Luis Díaz. Exactamente, iba a hablar y se iban a hablar ahí entre los dos con Espinosa. Pero y el segundo gol, para ir a la pausa ya, Robert, el segundo gol, error nuestro también. ¿Por qué error nuestro? Ese es Porque peor. Enciso no siente la marca, Ese no es siente una- la marca y le da la banda, hermano querido, le da la raya, el manual del fútbol. Ahí en el manual del profe Benicio está eso, ahí en el ABC del fútbol. Porque no siente, entonces hace la falta. Esa es la falta de oficio. Y bueno, y la falta de oficio, Bueno, ¿entendés? pero después de eso ya tenés otra oportunidad para defender esa pelota. Gana mi retiro libre, pues ya a ver si cobró falta. Y tenés otra oportunidad para defender esa pelota. Ahí tenés la Y te posibilidad. ganan otra vez por arriba. Y bueno, ahí está el error, no la falta. Y bueno, pero No la igual falta. suma, es un todo, No la ¿verdad? falta, porque la falta la podés cometer. Después tenés el momento en el que cruza toda la cancha James Rodríguez, vos te vas a tu área, Luis, vos tomarlo a él, vos Benicio, pegate con él, vos conmigo, vení acá. Tenés 1 minuto y medio para defender esa pelota. Y es un centro al primer palo. No es un centro ahí entre la defensa que te atropellan los delanteros. Es un centro del primer palo. Voy a ir a la pausa con esto. Ahí está lo que yo dije al arrancar mi pequeño monólogo antes de escuchar los de ustedes. Cuando me dije, a mí lo que ya me preocupa es la eliminatoria. Por la forma en que no hicieron los goles. En donde supuestamente, ya que vos le pusiste como ejemplo a Celaya, dijo Celaya que era nuestro fuerte acá. Y que todo el mundo lo sabe. Los 2 goles no hicieron de cabeza. Era. Y por eso dije, era. Y bueno, y eso es lo que me preocupa. ¿Y Chile cómo no hizo los goles? Y también papá de cabeza, bueno, mi estoy rey. podrido que no haga Y goles de bueno, pelota cruzada. bueno, vamos a la pausa después, seguimos.
¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Muy bien, simplemente a modo de información, Cerro Porteño jugó su primer amistoso en España contra los Reds de Gibraltar, 0-0 el partido. Me dijeron también anoche que siguen buscando un lateral izquierdo en España. Están buscando en España probablemente un lateral izquierdo para que se sume al plantel de Cerro Porteño. Y reiteramos, Facundo Burrera va al Tigre del fútbol argentino, $2 millones la operación, 80% del pase es lo que transfiere Olimpia, le queda un 20%. Dani Huiza, el querido Dani Huiza de la afición deportiva azulgrana, estuvo visitando al plantel de Cerro Porteño. A modo nomás para me echar un poquitito con los grandes, un picadito ahí, cuando vemos a Dani Huiza visitando y estando. Ese es Julio Dos Santos, está con él, ¿no? Sí. Bueno. Daniel Garnero, técnico de la selección, se refirió a la pelota parada. ¿Cómo mejorar en ese aspecto defensivo? ¿Y qué fue lo que te gustó de tu selección esta tarde? Sí, bueno, dos de juego aéreo, pero uno movimiento. El movimiento es complicado. En pelota parada sí ya hay un poco más de responsabilidad propia. Cuando uno está en juego y está con... Creo que estábamos bien parados antes del lanzamiento de James. El equipo estaba... Pero fue un lanzamiento sorpresivo, con una técnica individual excelente y llevó la pelota a un lugar difícil de defender. Y en la segunda, sí, creo que en la segunda tenemos
un grado de responsabilidad. Esas zonas las tenemos que defender un poco mejor, pero también es un juego hermoso cuando hay mucha precisión, cuando hay un buen pegador y uno que entra bien a cabecear y la toca la pelota, porque fue solo un toque, termina pasando lo que pasó en el segundo gol. Bueno, esto es lo que respondía Dani sobre esta situación. Bueno, yo creo que dentro del partido de ayer, escuchando al entrenador, ya hemos recibido todo lo que nos ha transmitido. Está la declaración de Enciso, que él se refiere un poquito a lo que a Benicio le incomoda, una especie de conformismo, pero yo entiendo, me pongo un poquito en el lugar. Mucha gente le está criticando por esa forma de declarar a Julio César Enciso. Yo creo que no es conformismo. Además, un chico de 20 años está todavía en etapa de madurar y no es fácil declarar ante los medios en un momento dado así. Si hasta los que son más grandes les cuesta, yo ahí levanto mi banderita blanca para apoyarlo o defenderlo a Enciso sobre la mala vibra que me estaba fijando en las redes por lo que declaró. Nadie está conforme. Yo estoy seguro que ni Garnero está conforme. Es simplemente una expresión de que hemos subido un poquitito esos 30 minutos para que Tano dijo combativo, Cotita dijo obstruir, estaba bien equilibrado un poquito el partido. Pero yo quiero entrar en otro campo, en el campo de los jugadores. Jotita dice, no, yo no voy a dar nombres, pero al final terminó dando el nombre de Almirón. No, yo no dije que no iba a dar Pero él nombres. dijo, no voy a atacarle a jugadores que tienen ni 10 ni 15 partidos en la selección. Sí, porque esa es la fácil. Yo entiendo que, sí, verá, entiendo que eso es por el lado de Espinosa y de Ernesto Caballero, ¿verdad? Y de nuestro arquero que debutó también ayer sorpresivamente. Y bueno, ya la gente dice al primero le hacen en su palo, que al igual no reacciona, y le están buscando la quinta pata al gato, o la leche, o el pelo al huevo, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros no podemos sustraernos a lo que hemos visto. Ernesto Caballero no puede volver a ser titular en el partido ante Brasil. Ahí está. Yo no, primero que yo no dije no voy a dar nombres. Yo lo único que dije es no voy a atacar a jugadores que tengan menos de 15 partidos en la selección paraguaya. Pero nadie lo ataca. Sí. La más fácil es hoy en día pegarle a Ernesto Caballero. Es pegarle a Ernesto Caballero. ¿Por qué? Y porque es el que menos cartel tiene, porque no tiene hoy en día nivel de selección y está jugando perfecto. ¿Por qué no Almirón? ¿Por qué no con la misma intensidad que se lo critica a Ernesto Caballero, no se lo critica a Almirón? Jugadores del Newcastle, ¿eh? Pero lo estamos haciendo. Vos lo hiciste. Yo. Y bueno, en la mesa lo hizo. Jugador del Newcastle, que hace 10 años está en la selección paraguaya. Hace 10 años que Almirón está en la selección paraguaya. Entonces acá los responsables de que desde el momento de la selección hay que ir a los que deben sostener un proceso de transición. Balbuena, más o menos Alderete, Almirón, Villasante, que ya tiene muchos partidos también en la selección paraguaya. Después, ¿quién más? Junior Alonso, Ángel Romero, que hoy no es titular, Derlis, que ya tiene mucha carrera en la selección. Esos son los jugadores que tienen que sostener un proceso. Vos me preguntás a mí y me decís, Ernesto Caballero no tenía que haber arrancado el partido ayer. Y todos coincidimos con eso. Eso nomás. Perfecto. Está todo dicho. ¿Y Almirón? Para mí no. ¿Para vos no? ¿Qué? Yo quería que entre Ramoncito Sosa y Enciso, no sé. ¿Te cómo parece que hoy Almirón tiene nivel para ser titular en la selección paraguaya? No, pero bueno, los cuatro lo dijimos. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Lo que dijiste durante el programa. Hay evidentemente una especie de enamoramiento, entre comillas, y que tienen su mesita de luz ciertos jugadores. Y mencionaste incluso los jugadores. Y uno de esos es Almirón. Entonces, al estar enamorado y tener la mesita de luz, no lo va a poner en el banco. Agregarle necesidad también. Porque yo digo, bueno, vamos a sacarlo al Almirón, no hay problema. ¿A quién le pones? Deme un extremo por derecha. Deme un extremo hoy para colocar una camiseta 7 al estilo de los 90, ese puntero por derecha. Cambia tu sistema. Bueno, pero hoy no tenés para
para sustituirlo. Y cambiar tu sistema. Es más, yo creo que si lo tenía, hace rato él ya dejaba de ser titular. No, si estaba Tito Villalba, jugaba Tito Villalba ahí. Bueno, entonces... Te digo ya un nombre, A ver, con características. Por eso yo hablé hace rato de una resonancia magnética, y no lo dije hoy, lo dije ya la vez pasada, de que esta Copa América nos va a servir para saber con qué jugadores encarar el resto de la eliminatoria. Y nos está mostrando perfectamente. Esta competencia nos va a dar ese último examen final que por ahí de repente necesita el entrenador. Hay muchos que no necesitamos ver otra competencia con los mismos jugadores, ¿verdad? Pero por ahí el técnico, después de esta Copa América, se va a percatar de que ya hay jugadores que no rinden. Me da la razón, en este momento me da la razón con esa exposición, con ese punto de vista, cuando yo dije, esta Copa América es una especie de laboratorio, porque al final, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Está en el Mundial, Péanico, y esta Copa América le tiene que dar elementos de juicio a él para a futuro, en septiembre, empieza el combo de las clasificatorias y sepa qué no debe hacer y qué debe hacer. Así nomás es. Acá lo que va a saber Garnero es que quiénes son los jugadores que van a asumir y quiénes los jugadores que no asumen. Ese no es el tema. Así, man. Cambio de sistema, entonces, dijo Jotito. Vamos a desarrollar cambio de sistema. ¿Y si no tiene el extremo por derecha que no sea Almirón? No sé, por ahí Ángel, pero estamos pues experimentando entonces. ¿Y Ángel entró por derecha ayer? Sí, entró por derecha. ¿Y si no tiene otro extremo? Sacamos al Almirón. ¿Quién va a jugar ahí? ¿No tenemos? No puede jugar un 4-4-2. Y ahí está pues el inconveniente. ¿Va a jugar 4-4-2 inclusive? Claro, porque si no, va a haber obligado de vuelta a tirarlo a Sosa por derecha, y Sosa por derecha no pasa nada. Claro. No tiene otro. Y Ángel ayer le costó, la primera que quiso encarar, perdió. Ángel Romero jugando por la línea, por la raya. Hay jugadores que tal vez en algún momento jugaron, pero hoy el presente no le permite. Entonces seguirá jugando Almirón. Aparte, el partido de ayer era propicio para Almirón. Claro. Siempre defendiendo y 50 metros para picar. ¿O no era para el partido para él? Y una vez más falló. Es como para decir, y es como para decir, vuelvo a poner el ejemplo, es como para decir tipo Ameliano, vengan pues. No, claro, estos son los partidos para él. Y salimos no los partidos cuando nosotros estamos en campo rival y él no tiene la técnica para sacarse 1 o 2 jugadores encima. Claro. Cuando no tenemos espacio, como nos pasó acá en Ciudad del Este contra Perú, por ejemplo, que se iba y chocaba. Este es el tipo de partido para Almirón. Sí, pero ¿cuántas veces dijimos este es el partido de Almirón, este es el partido de Almirón, este es el partido de Almirón, este es el partido de Almirón? Y me recuerda la música de Maná en el muelle de San Blas. Y bueno, 12:38. Breve pausa, ya retornamos. Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Azuvinile te acompaña
España con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @suvinil_Paraguay. Pinturas Suvinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vale de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Muy bien. Tenemos, ¿qué tema querían poner en el muelle de San Blas? Peralta por Caballero. Por Caballero. Y después los mismos. Si están recuperados, sí. ¿O va a cambiar otra vez 8 jugadores? No, pues si vamos a llegar de que ya esto es un campo de prueba, tiene que probar ya con su equipo base pensando en la eliminatoria. Tu columna vertebral tiene que jugar. Ya tenés que tener una columna vertebral. Y cambiar 2 o 3 que no te funcionaron y listo. Y tu columna vertebral tiene que estar. Valbuena hizo un partido correcto para mí, Alderete también. Lo mantengo a Espinosa, Gustavo Velázquez también. Villasanti no jugó bien, pero es de lo mejorcito que tenemos con Cuba. Y después ahí busca tu tercer volante si querés jugar con tercer volante. Almirón ya no, banco. Sosa, Enciso y Arce. Yo pregunto nomás, planteo nomás, una inquietud. Ayer nos ganó Colombia 2-1. 2 goles, pelota aérea. 2 goles, 2 veces perdimos en nuestra área. Y digo yo, o sea que aún así no nos acordamos de Gustavo Gómez para hacer línea de 3 o línea de 5 para el segundo partido. Está con nosotros justamente un hombre que jugó en esa posición en la selección y que sabe de ello para debatir con él. Catalino Rivarola, ¿cómo te va, Catalino? Muy buenas tardes, un placer. ¿Cómo está, Luis? Bien, Cata, aquí Lamento Borincano, estamos con Jotita, con el profe Benicio y con el Tano hablando lo de ayer. Y cómo es que nos hacen tantos goles hoy de cabeza, pelota parada o pelota en movimiento. Igual, yo sé que la de movimiento es un poquito más complicado, pero igual nos hicieron en los amistosos goles de cabeza. Ayer nos 2 goles otra vez de cabeza. ¿En dónde estamos fallando? ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Qué estamos haciendo mal, Catalino, ahí en esa zona? Y de hecho que todos estamos preocupados, digamos así, Luis. Aprovechar la oportunidad de enviarle saludos a todos ahí, a la gente. Y mira, Luis, es preocupante.
porque la parte fuerte era del fútbol paraguayo era la defensa, ¿verdad? Inclusive en nuestra época fue considerado la mejor defensa, pero bueno, eso ya pasó, ¿verdad? Y todos estamos preocupados. Ahí tendríamos que ver porque son grandes jugadores. Inclusive ayer la defensa anduvo bien. Seguramente hubo algunas equivocaciones, pero mejoró. A mí particularmente me gustó. Sabemos la capacidad de Balbuena, Alderete, de Gómez. Pero estamos realmente preocupados por el tema de que no están haciendo muchas pelotas de cabeza, ¿verdad? Pelota parada. Y capaz que sea Luis, no sé, falta organizar un poco en la defensa, capaz que falta un líder, digamos así, que hable. Ejemplo, en nuestra época nosotros nos hablábamos mucho, o sea, andate un poquito, vení un poquito, te hacen Mbaé, ayudamos, ¿verdad? Porque el técnico te da las instrucciones que cómo quiere que él se juegue, ¿verdad? Pero uno tiene que nacer dentro del campo de juego, hablarse para ayudar, ¿entendés? Y yo creo que eso está faltando un poco de coordinación ahí con la parte defensiva de nuestra selección, ¿verdad? Pero ayer anduvo bien, inclusive en el segundo tiempo cambió totalmente el equipo, ¿verdad? Lo que era nuestra fortaleza ahora parece que es nuestra debilidad. Pues en esa acción de esa es tuya, Pean Mbaé, ayer se vio en la pelota el movimiento del primer gol, en la forma en que Alderete solo mira la pelota, no hace la visión periférica mirando al hombre y cómo llega, se cierra Espinosa para que detrás entre el lateral Muñoz, que no le acompañamos en el extremo, ¿verdad? Pero ahí nos equivocamos, ahí no hubo diálogo, ahí no hubo un grito de uno al otro. Por eso, Luis, por eso es importante dar un grito de repente, avisarle, venir un poquito más, andar un poquito más al frente, al costado. Creo que eso está faltando, porque sabemos la capacidad de nuestros jugadores, bro. Tanto en la defensa, en la delantera. Yo creo que falta un poco de estar más concentrado dentro del campo de juego. Inclusive hablar, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo nomás de mi época, ¿verdad? Porque nosotros pocos no hacía gol de cabeza, ¿verdad? De hecho que hay que estar atento en la defensa, porque si yo no digo, te pueden hacer el gol de cabeza, pero por lo menos, no sé, encostarle, empujarle, estar pegado al atacante, no dejarle libre, porque hubo contra Chile, por ejemplo, cabecearon libres, o sea, cualquiera mete también si... Pero con eso no te digo que no nos puede hacer de cabeza, de hecho que sí, nos puede hacer de cabeza, pero por lo menos molestarle, encostarle, no sé, darle un pujoncito, una cosa tienen que hacer, pero no dejarle libre. No, eso es cierto, mi opinión, Luis, ¿verdad? Entiendo perfectamente. Acá, yo entiendo, yo coincido plenamente contigo. De dónde está jugando Balbuena, dónde juega Gustavo Gómez, dónde lo está haciendo Alderete. O sea, tenemos buenos zagueros. O sea, yo sigo confiando en ellos. Lo que pasa es que no hay... Se nota que falta un líder que hable. Yo recuerdo, vos hablabas, Chito hablaba, Gamarra hablaba, tu arquero Chila te gritaba. Ahí, no digo yo, a veces las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Pero hablamos del presente, igual nomás. Porque en eso, bueno, cambia el fútbol de que se trabaja en equipo. Si todo el mundo dice que el fútbol, y es un deporte colectivo, no se puedan ayudar. Hay que apoyarse mutuamente. Para mí, el de pelota parada directamente táctica fija de James Rodríguez en el segundo gol, para mí ganó estupendamente el jugador colombiano. Para mí es más mérito a la pegada de Rodríguez, de James, y que ganó arriba, perdió arriba Balbuena esa pelota con Jefferson Lerma. Pero en el primero sí yo veo que hay una falta de diálogo. Ahí debió hablar Alderete o gritar Espinosa, o el propio arquero debió hablar ahí para ayudarle a los zagueros. Y sí, Luis, yo creo que es cuestión de que, porque el arquero, por ejemplo, él ve todo y puede ordenar tranquilamente su defensa, porque muchas veces nos equivocamos también. Los defensores se equivocan también, pero yo lo que no acepto es que un jugador que cabecee solo, por lo menos incomodarle, encostarle,
no sé, te puede ganar de repente uno de cabeza, pero intentando encostarle y intentando sacar la pelota, ¿verdad? Pero no dejarle que cabeceen solo, ¿verdad? Y muchas veces es por falta de atención, de diálogo, de ubicación. Pero yo estoy convencido de que sin duda es uno de los mejores que tenemos ahí en la defensa, ¿verdad? Sí, vos te referías al cabeceo solo al primer gol, ¿verdad? Y sí, y eso te digo, yo lo que no acepto es que te puede cabecear, pero por lo menos es incostable. ¿Entendés? O sea, pero es cuestión de acomodarse eso para arreglar. En mi opinión eso, Luis. Y bueno, Cata, está complicado, ¿eh? Está complicado el tema. Preocupado. Nuestra selección no está en un momento bueno, ¿verdad? Sabemos que tenemos buenísimos jugadores. Vos fijate nomás en el segundo tiempo por qué cambió. Almirón, un gran jugador, pero no está pasando un buen momento en la selección, por ejemplo. Y hicieron algunos cambios que para mí un cambio acertado lo que hizo Garnero, y ahí cambió un poco, ¿verdad? Capaz que a lo mejor necesitaba más tiempo o un cambio más temprano, podía cambiar el resultado también, ¿verdad? Porque Paraguay en el segundo tiempo se fue, buscó, peleó, y ese es nuestro estilo, pero eso tenemos que hacer desde un principio. Pero bueno, la esperanza que tenemos es grande, porque sabemos de la calidad de los jugadores. Los jugadores que están en la selección hoy día están en grandes clubes, grandes ligas, figuran en sus clubes, y capaz que falta un poco arreglar en las posiciones, ¿verdad? Tratar de buscar de su lado a cada uno, porque sabemos que son buenísimos jugadores, excelentes jugadores, y están jugando en grandes ligas. ¿Vos crees que en un momento dado, por ejemplo, no sé, contra Brasil podría haber un cambio de sistema? Vos sabés que no es fácil jugar con tres en el fondo, ¿verdad? Porque necesita mucha repetición, pero por la jerarquía de los jugadores, ¿vos crees que con Gustavo, Balbuena y Alderete podemos hacer una línea de tres, por ejemplo? Y sí se puede, o sea, todo es cuestión del momento que pasa el jugador en su club también, Luis. Pero hay que tener cuidado, sabemos que Brasil tiene dos puntas rápidos, no hay que darle espacio, hay que estar respirando en la nuca de cada jugador ahí, porque sabemos que la calidad que tienen los delanteros de Brasil, en cualquier momento te mata, ¿verdad? Y Cote, que anoche empató, va a llegar herido ante el partido de Paraguay con todo, va a querer arrasar Brasil el viernes contra nosotros. No, seguro, Brasil es candidato para muchos, ¿verdad? Pero tampoco no es ganable, ¿verdad? Imagínate, nomás todo el mundo creía que Brasil le iba a meter 3-4 a Costa Rica, y realmente Costa Rica sorprendió. Creo que tiene una edad promedio de 23, 24 años de selección, y imagínate, no jugó bien. A mí, yo estaba viendo el partido. Sorprendió, a mí particularmente sorprendió Costa Rica. Dale, Cata, un gusto escucharte. Gracias por tu aporte al programa. Cuando guste, Luis, y ojalá Dios quiera que en nuestra selección, que siempre estamos pendientes, el pueblo paraguayo, la afición necesita, y la afición siempre tiene el apoyo de la selección, así que tenemos que apoyar de alguna forma, por lo menos lo que estamos afuera, apoyar de afuera, y creer que va a cambiar las cosas, Luis. Catalino Rivarola es albirrojo, es mundialista y es jugador del gremio. Gracias, Cata. Abrazo a todos. Abrazo. Robert Jiménez, ya venimos.
Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes, para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva, incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa. Visítanos en Teniente Tazuca Ciana Díaz y en @JC Comercial PY. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank, con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Estamos de vuelta y vamos a escuchar a Garnero y a Enciso. Enciso opinando y después escuchamos la referencia de Garnero sobre nuestro jugador. Lo escuchamos a Julio. La verdad que dura, estamos tristes obviamente, pero nada, creo que sacando los lados positivos estoy muy orgulloso de mis compañeros. Creo que jugando así va a ser muy difícil que se le gane a Paraguay. Creo que todas las selecciones tienen que sudar para ganarnos. Creo que así lo hizo Colombia. En el momento que tuvimos que sufrir, lo sufrimos. En el momento que tuvimos que atacar, creo que lo hicimos así. Bueno, creo que el fútbol hay que estar atento a los 90 minutos y bueno, nos tocó perder hoy. Sentí que le ganó bien Colombia en el balance. Quería preguntar específicamente sobre Julio Enciso, que logró su primer gol con la selección hoy. Y fue en algunos momentos lo mejor de Paraguay y en otros momentos también estaba buscando esa parte defensiva en los primeros 2 goles que no pudo cubrir. ¿Cómo es con Julio, que tiene tanta responsabilidad de llegar al gol e ir adelante, pero tienes un sistema de juego donde le necesitas también defensivamente? Sí, hoy se dio mucho.
hoy se dio mucho más este tipo de situaciones. No, pero Julio tiene la total libertad para jugar, sobre todo cuando tenemos la pelota, una salida muy necesaria para nosotros tratar de encontrarlo. Obviamente que siempre buscamos de encontrarlo lo más arriba posible, atrás de la línea de volantes de los defensores de la defensa rival, y a veces cuesta un poco más. Pero hoy, en los momentos que se tiró atrás, asoció, llevó, hizo un partido muy, muy interesante. Bueno, lo que se refería a Garnero en torno a Julio César Enciso. Y para ir redondeando un poco esta parte y meternos un poquito más en lo que puede ser el partido Paraguay-Brasil, ¿qué decía el técnico rival, el técnico argentino de Colombia, y James Rodríguez elegido la figura del partido anoche? O sea, con la posesión, lógicamente uno se siente más cómodo, ¿no? Cuando no la tenemos, vamos a recuperar. Yo creo que no estuvimos tan incómodos ahí, sino cuando perdimos pelotas en salida. Creo que el problema de hoy fue un poco por el campo de juego. Los jugadores se quejaron que la pelota no corría, y a veces en algunos espacios de la cancha picaba la pelota, en otros no botaba. Bueno, el tema de que plantaron los panes de pasto hace 4 o 5 días, y abajo está el sintético todavía, o sea, es una cosa rara. Pero creo que la dificultad que tuvimos fue cuando en la salida o en asociaciones cortas perdíamos el balón y teníamos que ellos salían largo, cortaban líneas, jugaban a segunda pelota, y por momentos nos complicaron ganando a la espalda de los laterales, que siempre sabemos que juegan subidos, ¿no?, en Colombia. Así que fue un partido muy duro, muy disputado. Paraguay ha hecho un gran partido, la verdad que no nos sorprende porque conocemos la calidad de sus jugadores, pero bueno, creo que igual fuimos justos merecedores del triunfo. Vestido de amarillo. Es una emoción grande, todos sabemos que los colombianos tenemos un sentimiento importante por esta selección, y bueno, es un orgullo grande. James, ¿nos íbamos complicando? ¿Lo sintieron así en la cancha después del gol en algunos pasajes, o usted cree que estuvo cómodo el partido en los 100 minutos? Es que ellos juegan también, al final son jugadores que juegan bien y en algún momento te pueden complicar. Hay que tener paciencia cuando el equipo de ellos se mete encima, y bueno, todas esas cosas se pueden corregir, ¿no? Empezar un poquito mejor, como que los segundos tiempos, yo creo que es más importante. Un partido muy disputado, físicamente muy disputado, ¿le pegaron? Sí, mucho, aparte la cancha no estaba ayudando mucho, seca, como que ponen ahí algo como un tapete ahí raro, no sé. Los estados de la cancha no están muy buenos, pero bueno, eso también influye para que el juego sea de mucha fricción. ¿Qué pasó en esa jugada que no definió? Esta vez no, el goleador del Mundial no quiso hacer el gol. Tenía que haber pateado ahí, pero bueno, por dar ahí el pase, pero bueno, gracias a Dios que no influyó en el marcador. Lo importante es que ganamos. Eso es lo más importante. Yo dije antes, si yo no marco goles y no hago pases y ganamos, por mí estoy bien. ¿Cómo te sentiste esta tarde? Fue magistral tu actuación, pero ¿tú cómo te sentiste? Bien, contento. Yo quiero ayudar a la selección para que juegue bien, así que todavía falta mucho. James Rodríguez, yo creo que él y Río fueron los mejores de este equipo. Río es el número 6, que bien juega, ¿eh? Vos preparás los partidos y hay decisiones que se toman en campo de juego, ¿verdad? Esa toma de decisiones correcta, ¿verdad? Y claramente fueron los dos jugadores que manejaron. El partido de Río fue una locura. Tremendo, ¿verdad? Lo de James sí, mucho más vistoso, porque tiene una calidad. Pero James recibe ya la segunda pelota. El iniciador de todo fue Río. Y nunca lo emparejamos, nunca lo encimamos. No, es que eso fue en el primer tiempo, porque Caballero jugó por el lado de Río. Le puso a la izquierda, pues, Dani a Caballero. Pero Río era el punto inicial, el punto de medio, era el volante. El que encendía la chispa. Todo. El que encendía la chispa. Pero lamento, Bolincano. Bueno, vamos a ver. Pone en pantalla el 11 de la semana. El 11 de la semana. Vamos a ver si estamos de acuerdo. Nosotros que vimos todos los partidos, porque realmente Deporte Total hizo todos los partidos hasta ahora. ¿Qué opinan de este 11 que dio a conocer la Conmebol?
A ver, encontrarle pues. Obviamente, el mejor arquero, el golero de Costa Rica. El de Panamá, el mejor lateral derecho. Montes y Romero, el Cuti, los centrales. Viña, el lateral izquierdo que hizo el golazo. Lateral izquierdo. Lerma de Colombia. El otro es, ayúdame, Tano. James Rodríguez y el del medio. Romo. A este yo no lo he visto jugar. México. Al de México, yo no hice ese partido. Messi, obviamente, le van a poner siempre a Messi. Y el otro. Pulisic. Y después Araujo. Ni un brasileño ni un paraguayo. Mira vos. Y bueno, qué detalle, ni un brasileño, ¿eh? Sí, a Messi lo van a dejar siempre ahí. Messi 10 más, entonces hay que... Sí, él está ahí en ese flyer siempre. Es cuestión de completar nomás el equipo. Ahora, el panameño... ¿Quién? ¿Murillo? El lateral. No, el lateral derecho. Es muy bueno. Es bueno. Muy bueno. El que le hizo el golazo a Uruguay, el último. El que engancha y define. Sí. Ese a nosotros allá no, en el amistoso no... Sí, muy bueno. Muy bueno. Y Pulisic, qué jugadorazo. Sí, pero ahí está mal ubicado. Él no es el 9. No, ya sé. ¿Verdad? Pero tenía que armar. Pues, sí, pero tiene que armar. Entonces Messi tampoco es puntero derecho. Te así, Sí, él arranca por derecha siempre. Bueno. Jugamos contra Brasil el próximo viernes. Jotita, si vos sos Garnero, ¿qué tenés que hacer, dijiste? ¿Qué? El viernes jugamos contra Brasil. Vos sos Dani Garnero. Sí. ¿Qué hacemos para el viernes? Después rezamos. Doble turno. Jotita. No le digas nada, no le digas nada. No podemos decirme eso siendo Garnero, no. No le digas Estamos hablando nada. en serio, dijiste. ¿Cómo vamos a rezar doble turno? No. ¿Qué haces? No le digas nada porque... Pero le estoy diciendo, ¿qué es lo que te pasa? Si ayer está pesimista, ayer casi se me cayó, te digo. Se me cayó en un momento dado, de dolor, de impotencia. Arbitraje chileno tenemos para el próximo viernes en Las Vegas. ¿Qué haces, Jotita? Ni una palabra no dijimos el árbitro. Ojalá. Qué bárbaro el árbitro ayer, Dios mío. Ojalá que sea mejor que Herrera. Ayer que iba a fabricar un penal. Dios, ¿y le iba a dar penal a Colombia? No, pero tenía que ser anulado. El VAR no lo iba a dejar llamar, era demasiado evidente. Nosotros antes de ver la repetición con Jotita dijimos que no era penal. Sí. Creo que ustedes también vieron así, ¿verdad? Sí. Además ni les tiró. Apoyo nomás hizo esa mano que tenía un protector Velázquez. Sí, porque si no se le caía encima. Sí, claro. Bueno, ¿qué hace Jotita? Veo la recuperación de los jugadores y yo hago 2 cambios. Y ya te dije quiénes salen. Sí, Almirón y Caballero. Exacto. Ya está su equipo. ¿Vos qué haces, Benito? Encantado eso. Así nomás. ¿Pero y vos qué haces? Y también le saco a los dos. Basta. ¿Tano? No tengo la menor idea. Así lo decepcionado estamos, ¿verdad? Sí, porque no completamos 11 jugadores. No. Tenemos 6, 7. ¿Y Richard Sánchez qué pasa? ¿Qué pasa con Richard Sánchez? Y está ahí bien, gracias. Está ahí conociendo... Pero imagínate la ironía. Porque Richard Sánchez, salvo esa Copa América, creo que fue de la pandemia, después nunca ha rendido en la selección. Y hoy estamos pidiendo por él. Quiere decir que lo que están, no están rindiendo. Un poco. Pero, por ejemplo, ¿no tendría que ser puntal ayer, que ya tiene experiencia en materia de selección, Villasanti? Qué mal estuvo. Y no está bien. Esa es la realidad. Pero quiere decir que está un poquito mejor que los otros. Ahora, después yo también quiero saber cómo está el sanatorio albirrojo. Quiero saber si Derle González ya está para jugar o no está para jugar. Si no, vamos a seguir nomás con el sanatorio. ¿Verdad? Y vamos a seguir llevando jugadores para recuperar. Estamos llenos de... Espinosa ayer tenía que jugar porque tenía que jugar. Si no, iba a ser un horror del técnico haber llevado a un jugador lesionado. Sí. Y tenía que jugar y por suerte jugó. Y con su suplente. Y Derle tiene que jugar contra Brasil. Y con su suplente y todo, ¿verdad? Claro. Y Derle González tiene que jugar contra Brasil. Bueno, ahora, yo no sé qué equipo voy a armar porque tengo que defenderme bien, pero también tengo que ganar el partido. Porque este partido con Brasil puede ser el partido de la vida para muchos. Porque vos le ganás a Brasil y va a unir el grupo. Yo no veo una unidad en este equipo, no veo una unidad en este grupo de jugadores paraguayos. Y si le ganan a Brasil, pues yo no sé si con 4 nos alcanzará,
Pero es muy importante para lo que se venga. Tenemos que ganarle a esta Brasil que está confundida. Este Brasil tiene mucha riqueza individual, pero colectivamente está un tanto perdida. Fíjense la ironía que voy a decir. Hasta yo lo dije anoche, parece una estupidez. No tiene 9. ¿Cómo que Brasil no tenga un centro delantero? No tiene un 9. No tiene alguien que la empuje. Todo dentro del área, dribleando, taquito aquí, rabón allá, buscando el juego bonito, la gran definición. Y Brasil no le puede hacer un gol a Costa Rica. No tiene un 9. Es increíble. Inédito. ¿Quiénes jugaron arriba? A Vinicius lo pusieron de 9. Pero Vinicius a los 15 minutos se tiró por izquierda porque no siente esa ubicación. Vinicius, Rafinha y Rodrigo. La trilogía. No sienten, todos es por fuera, todos son por fuera. Claro, pero digo yo una cosa. Aún errático, aún desorientado, aún descansando Brasil su propuesta de juego en las individualidades y no en lo colectivo, ¿qué tenemos nosotros para contrarrestar? Ya en Minte no vea. Así como jugamos. ¿Qué tenemos para contrarrestar? No, yo no quiero ser tan pesimista, pero yo no soy pesimista. Tenemos que estar lúcidos como estuvieron los costarricenses. A ver el partido. Ellos le plantearon con Alfaro un partido bien ordenado, atrás, con muchos hombres detrás de la línea de la pelota. Igual yo creo que nosotros de por ahí podríamos llegar a tener un poquitito más para lastimarlos a ellos que Costa Rica. Pero Brasil es una selección que hoy se apoya en Vinicius y en Rodrigo. Esa es la realidad. Se le cortó la cadena de ADN del juego bonito a Brasil. Pero no deja de ser una selección que te puede complicar por la calidad individual que tienen. No, te hace un gol a los 5 minutos y la historia... Chao. Vamos a ver qué equipo arma nuestro entrenador para el partido frente a Brasil. Vamos a ver qué sucede el próximo viernes. Pero acá producción me da un material muy válido de que uno diría, al escuchar hacia un entrenador, diría un poco, ¿cómo me gustaría tener un técnico que esté de nuestro lado declarando como declaró, por ejemplo, Alfaro? Atención, es viernes y que el viernes, el día del partido Paraguay-Brasil, declare como declaró el entrenador Alfaro después del 0-0 ante Brasil. Yo digo, nosotros éramos Bruce Willis en Sexto Sentido. Vi la película Bruce Willis en Sexto Sentido. El único que no sabía que estaba muerto era él, antes de empezar la película. A nosotros ya todos nos daban por muerto antes de empezar la película, pero bueno, es así. Yo digo que lo importante de todo esto es dar respuestas a las complejidades que tiene el rival. Ahora vamos a enfrentar a un jugador como Luis Díaz, de los mejores extremos del mundo. Y obviamente que es un jugador donde lo dejen 1 contra 1, es un jugador que desequilibra. Pero Luis Díaz también juega en función de Arias, juega en función de James Rodríguez, juega en función de una estructura que trabaja junto con él, Mojica, de la manera en que genera juego. Entonces esto de pronto era para el debut, o era porque nosotros veníamos jugando con otra estructura, veníamos jugando con un centro del campo con 2 volantes, con 2 extremos y un punta central. Y esto nosotros lo entendíamos que lo necesitábamos por la manera en que tenía Brasil de distribuir sus hombres en el campo. Por eso el cambio que hicimos fue un cambio de estructura del centro del campo. Sacamos un extremo para poner un volante interno. Y eso también en algún punto creo que conspiró contra las posibilidades ofensivas del equipo. Entonces el tema está ahora, porque pude ver nada más que 20 minutos del partido de Colombia con Paraguay, poder estudiarlo un poquitito más en profundidad, ver lo que tenemos que hacer, pero cada partido es una historia diferente en sí misma y a veces el partido con el mismo rival, con los mismos protagonistas, puede ser diferente también. Entonces cada partido es una historia en sí misma y de la misma manera hay que plantear el partido que viene con Colombia y el partido que viene con Paraguay. Bueno, esto es lo que decía el técnico argentino. ¿Vos viste esa película? ¿Y qué te gustó lo que dijo? ¿Vos viste lo que dijo la película de Bruce Willis? Sí, yo vi. ¿Y eso te gustó? No, porque habló de resultados positivos. Yo así quiero, un resultado positivo frente a Brasil. Que el viernes después del partido, Garnero hable de un resultado positivo de la selección paraguaya, Gotita. No. Yo pensé que te gustó la cháchara que metió también. No. Como buen argentino. Yo a Alfaro le tengo allí nomás, porque este también fue el que dijo no, Alfaro no quiso venir a la selección paraguaya en un momento dado, ¿sí o no?
Antes de ir a Ecuador. Fue uno lo que dijo no a Paraguay. Y sí, pues Claro. no es culpa de Alfaro. El problema es nosotros no somos apetecibles. Nosotros somos los culpables. Ni antes la culpable el Claro. Enrique. Nosotros no entusiasma, no estimula. Sí, porque muchos te dicen, Garnero, ¿cómo lo van a dar Garnero? ¿Para qué lo llevan a Garnero a la selección? Listo, ya está. Vamos a sacarlo. ¿Y quién quiere venir? ¿Vos te pensás que Gareca quiere venir? Bueno, 13 con 14. Y Bielsa en su momento. Esta noche continúa la fiesta de la Copa América. Tenemos un partidazo, esperemos que así sea. Argentina-Chile a las 21. Argentina-Chile. Ni hace falta que diga con quién vas a estar. Así como el flyer de Messi, del onceno inicial, así mismo, pegadito. Estamos juntos hoy, Jotita. Normal. Como Messi está en el onceno ideal ahí de la Conmebol, Jotita está en el... Jotita Nicio. Yo espero que Argentina golee esta noche. ¿Y qué es lo que querés decir? ¿Cuál es tu mensaje y nada, Jotita? Ese puede... Así vio como este vestuario va a Estados Unidos, entonces. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Espera. ¿Qué estás haciendo? Te recuerdo. Ya abrió la designación. Te recuerdo. Este cuerpito va a estar a partir de las 18. O sea, apenas tiempo para el almuerzo y retornar a la radio. Nunca un partido a las 21, vos, ¿eh? No. Nunca un partido a las 21, ¿eh? Nunca un almuerzo tranquilo. Debes almorzar y venir otra vez. ¿Alguien me puede contar? ¿Alguien me puede informar, por favor, si en Lambaré hay un edicto que hasta las 20 horas nomás se puede salir de la casa? Pero imagínate lo novedoso que es para él, que tuvo que abrir las asignaciones para ver si de repente aparecía su nombre. No. Sí, ¿cómo que no? ¿Querés que el partido a las 6 de la tarde. Por primera vez puedo pedir una nota. ¿Querés que...? ¿Puedo pedir una nota por primera vez? Sí. Nunca he pedido una nota desde que estoy en este programa. Nunca he pedido una nota. ¿Le pueden llamar al intendente de Lambaré? No, en serio. Quiero saber si hay un edicto en Lambaré que prohíbe salir a sus ciudadanos hasta después de las 20 horas. Como es mi amigo, Es un partido aparte. Es mi amigo personal y te va a decir, sí hay. No, yo sé. Para defenderme a mí. Por eso se nota. Y bueno, tranquilo, hermano. No se peleen. Un saludo ahí al gran sensei. Hoy estamos con los dos Inicio partidos. Martínez. A las 18 primer partido que tenemos hoy. ¿Usted comenta, profe? Sí, como siempre. Como que... Igual que ayer, ¿verdad? Chile-Argentina estaremos en este partido con Jotita, árbitro del partido Andrés Matonte de Uruguay, Carlos Orbe de Estados Unidos se va a estar en el bar. Y el partido de primer turno, Perú-Canadá, lindo partido, ¿eh? Lindo partido. Arbitraje de Mario Escobar de Guatemala, Juan Soto de Venezuela será el árbitro bar para el compromiso Perú-Canadá. Linda programación hoy, ¿eh? Perú está invicto, empató con Chile en el arranque de esta fiesta de la Copa América. Pero esta semana es una semana especial. ¿Por qué? Me estoy percatando. ¿Qué? A ver, este cuerpito mañana, ¿con quién? Firme Luis Enrique. ¿A qué hora? Firme con Luis Enrique. Espera, decime la hora. ¿Qué partido tenés que hacer? El jueves, este cuerpito, Rae, firme, Rae, con Héctor Agüero. Digo, yo no. Ay, Dios mío. ¿Me puede decir la hora de tu partido? Comentarista tenemos, Dios mío. No, 3 nomás somos. ¿Me puede decir los horarios de esos partidos que tenés? A las 18. ¿Los dos? Prohibido a partir de las 20. Prohibido. Muy bien. Ni un Pausa, partido ya a las venimos. 21. Ni un partido a las 21. Pausa, ya venimos. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido nuestra misión. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra
barra 3 Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia del león y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquí Pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. 13:20, estamos en Deporte Total por 1 de marzo a las 7:80 AM. Las emisoras que están dentro de la mega cadena de comunicación y nos ven en la aplicación en todo el mundo, en Mega TV igualmente. ¿Cómo te va, Gustavito Gavilán? Buenas tardes, Luis Enrique. El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Olimpia ya está en el segundo día, en Encarnación, a la espera de lo que va a ser su primer partido amistoso, con novedades dentro de las transferencias que puede llegar a tener Olimpia. Después seguimos contigo, mi querido Gustavito, hablando de novedades. Está Ernesto Jiménez. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Enrique? Bien, buenas tardes. El saludo para vos, allí los compañeros de la audiencia de Radio 1 de marzo, Deporte Total y de la audiencia de Mega TV. Arranco con esto. Entre hoy y mañana, Cerro tendrá su nuevo delantero. Entre hoy y mañana, Cerro tiene nuevo centro delantero. Sí, señor. Nuevo centro delantero, Cerro Porteño. Entre esta tardecita noche, si todo va bien, ya se puede cerrar, o en todo caso mañana se estaría cerrando en un 100% al nuevo delantero del Ciclón. ¿Viene de Bolivia? Viene de Bolivia, ya en su momento lo buscó Cerro Porteño, así que ahora me parece que sí, se va a dar su llegada al Ciclón de Barrio Obrero. ¿Cuánto va a invertir Cerro para traer a Chico da Costa? Aproximadamente, esperando un mensaje para tirar en un 100% Luis Enrique, la cifra por supuesto, porque lo de la llegada ya prácticamente es un hecho, un poquitito más de $2 millones. Entonces Cerro es un hecho, ya se sabía, ya no viajó a España, o no viajaron, me corrijo, Alfio y Edu el brasileño. Sí, Edu inclusive ya el fin de semana, el sábado específicamente, tomó un vuelo rumbo a San Paulo, él ya está en Brasil, Luis Enrique, así que ya se desligó totalmente del Cerro Porteño, inclusive ya lo anunciamos ese mismo sábado nosotros, la salida de Edu. Lo de Alfio, que más bien fue por una enfermedad, pero yo creo que tiene un poco que ver también con esta decisión que tomó el Cerro Porteño en traer a un delantero y la intención que tiene algunos equipos aquí del fútbol paraguayo como también afuera, por supuesto, por querer contar con Alfio Oviedo, así que me parece que está un poco sujeto a este tema de Da Costa, que
para llegar al Ciclón de Barovero. Mira vos, qué delantero. Este es un buen delantero. Es más, a esto hay que agregarle un plus, Ernesto. Aparte de ser buen delantero, conoce nuestro hábitat, nuestro ambiente. Conoce bastante, inclusive me decían a mí, Luis Enrique, estaba escribiendo también con colegas de Bolivia, que el propio jugador priorizó algunas cosas delante de otros equipos. Justamente la intención que ya tuvo Cerro Porteño en la primera vez que lo quiso traer, que lógicamente allí se puso en el camino al Bolívar, y hoy Cerro Porteño va a pagar lo que figura en la cláusula de rescisión de contrato, porque hubieron otros equipos que también quisieron contar con el delantero brasileño, así que es una apuesta importante de Cerro Porteño, que va a ser una compra definitiva. Y me habla de que sería cerca de 3 años de contrato, la vinculación del Chico da Costa. Mira, esta sí es... Para mí este es un refuerzo. Para mí este es un refuerzo. Mira que Bolívar no lo quería dejar venir. Anoche incluso Carlos Gómez nos decía que no va a ser, que Bolívar no le va a dejar. Si esto es, quiere decir que Cerro realmente está decidido a reforzar su plantel y a darle algo más de herramientas a su entrenador. No tengo ninguna duda, porque no es poco dinero, ¿eh? Sí. No es poco dinero. Bueno, jugó su primer amistoso, Cerro. Jugó su primer partido amistoso, empate sin goles, 0-0, el resultado de este partido que se jugó esta mañana, por supuesto, Luis Enrique. Y ya también mencionando esta situación, porque muchos mensajes recibimos también consultando la situación de Jan Fernández, quien no atajó esta mañana. Muchos se preocuparon un poco por esa situación, pero está con una molestia, el arquero brasileño en una de las, está con una molestia en la espalda, mejor dicho, por eso nada más no jugó. El día de hoy atajó a Alexis Martín. Misma situación también la de Gabriel Aguayo, está con una pequeña molestia después de lo que fue también su paso por la selección paraguaya en los partidos amistosos, entonces más bien por precaución. No estuvieron Jan Fernández, tampoco Gabriel Aguayo, y este fue el equipo que arrancó en el primer tiempo, el equipo que presentó Manolo Jiménez. Alexis Martín fue el arquero, la zona ofensiva Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Frot y como lateral izquierdo Miguel Benítez. En el medio por derecha Juan Manuel Iturbe, Rafael Carrascal, Jorge Morel y por izquierda Cecilio Domínguez. Un poco más adelantado Federico El Pachi Carrizo y como único punta la presencia del recién incorporado también en Cerro Porteño. Estamos hablando de Fernando Romero. Ese fue el equipo que presentó Cerro Porteño o que inició ante el Lincoln de Gibraltar en el empate 0-0, Luis Enrique. ¿El próximo amistoso previsto? El día sábado, Cerro Porteño va a estar jugando ante el Kilmarnock de Escocia. Ese va a ser el segundo partido amistoso que va a tener Cerro Porteño. Reiteró, el sábado 29 de junio estará jugando en la sede donde está trabajando Cerro Porteño con este segundo amistoso y esperando también lo que va a ser la llegada de más refuerzo para Cerro Porteño. No, esta sí es una linda noticia para el hincha de Cerro Porteño. Este refuerzo a mí realmente me gusta. Lo he visto jugar, es un guapo, es goleador, es vivo. El tiempo que tuvo en Sol de América fue sensación. El tiempo que tuvo en Sol de América. Sí, es un buen jugador, sí. buen punta, buen delantero. Bueno, ¿algo más, Ernesto? Nada más, Luis Enrique, así que esperar lo que va a ser el segundo partido amistoso de Cerro Porteño, por el momento con leves lesiones, nada de gravedad del caso de Jan Fernández y también en Gabriel Aguayo, que están a disposición seguramente para lo que va a ser el segundo partido que va a ser el día sábado. Tengo un equipo de segundo tiempo, si me permitís, Luis Enrique, ¿sí? Para también ir mencionando quiénes ingresaron para la segunda etapa. Ingresó Enzo Jiménez, también se dio la vuelta Rodrigo Melgarejo, Robert Piri Damota, Tobías Marecos, Alexis Fariña, Luis Riveros, Fernando Fernández, Derly Rodríguez y Diego Churín. Ese fue el equipo del segundo tiempo de los jugadores que ingresaron en la segunda etapa para jugar el amistoso que Cerro empató 0-0 ante el Lincoln. Mira vos, está armando Cerro de a poco, está armando. Bueno, anoche nos decía Carlos en la polémica que están viendo todavía ahí en España el lateral izquierdo. Vamos a ver si se da realmente esa información. Abrazo, Ernesto. Igualmente, Luis Enrique, sí, queda ese puesto, la prioridad del lateral izquierdo, y ya seguramente el fin de semana también se estará cerrando. Perfecto, Luis Enrique, un abrazo para usted y para todos los compañeros. Excelente, excelente. Estamos expectantes a confirmar la información de Chico da Costa. Para mí es un muy buen refuerzo para Cerro Porteño. En Olimpia, lo de Facundo Brera lo adelantaste hace rato, Gustavo. Exactamente, está concretada la operación. Es más, colocaba en mis redes sociales a la espera de la firma. Ya se firmó el contrato. Ahora se firmó. Ya se firmó el contrato. Ya seguramente en las próximas horas o en los próximos días ya Facundo Brera
dejará la concentración en Encarnación, ya partirá rumbo a Buenos Aires para lo que va a ser su traspaso al Tigre de Argentina. Un monto bueno para Olimpia, porque estamos hablando de 2 millones, con monedas más, entre 2 millones y 2 millones y medio de dólares. Es el monto que va a percibir Olimpia. Pero es muy buena operación en este por el 80%. ¿Vos decís $500.000 más en moneda, pico, hermano? Pregunto. No, porque está entre 2 millones y hay un poquitito. No es la cifra redonda exacta. Lo importante es cuánto le queda libre a Olimpia. Ese es el tema. Pero sea porque como... si las transferencias se hacen en torno a 2 millones... 50% de Olimpia. ¿Cómo? 50 o 60. 60. 60% el 60 de Olimpia y el 40 era del jugador. Ahora Olimpia vende el 80, quiere decir el 60 de Olimpia y el 20% del jugador. Del jugador. O sea, no. Olimpia vende el 40% y se queda con el 20% todavía. Creo que vende el 50%. Y queda también el 10%. Miti. Y 10. 10 para el jugador y 10 para el Olimpia. Así es. No, pero Olimpia necesita. No, lo que vos planteas es cuánto le queda a Olimpia de efectivo. Claro, eso fue lo importante. ¿Cuánto le queda a Olimpia más o menos? Y haciendo el cálculo de la inversión que tuvo Olimpia fue $1 millón. ¿Y le queda ahora? $1.100.000. $1.100.000. Sí, bueno. Y ahora con esta inversión casi... Ganan $800.000. Y aproximadamente. Entre 800 y $1 millón. Sí. Está más partido con un rompecabezas el pase de ¿verdad? Sí. Y sí. Y sí, porque el papá había comprado por el 40%. O sea, un grupo empresarial, sí, ¿no? Estando el papá. El papá. Por ahí. Ahora va por lo de Juan Espínola. Atención, quédate un ratito ahí. Esto es muy importante aclarar. Juan Espínola se va de Olimpia, pero no a la Argentina. Me dice que Brasil es el mercado que más se está acercando hoy a Juan Espínola, teniendo en cuenta que lo de Lanús es a préstamo. Y a préstamo Olimpia no le convence tanto. Olimpia necesita recaudar y Olimpia quiere una venta o por lo menos un préstamo largo con costo. Es lo que quiere Olimpia. Y con Lanús iba a haber una transacción que nos iba a favorecer tal vez al jugador para mostrarse un poco más, pero para Olimpia absolutamente nada. Y entonces el mercado brasileño es donde apunta ya con respecto al caso de Juan Espínola. Otro jugador es el caso de Fernando Cardoso. Newell está cerca del monto que pretende Olimpia. Hay números que van, números que vienen, pero la dificultad principal que tiene el equipo de Rosario es la forma de pago. A Olimpia no le convence. Olimpia quiere en dos cuotas y el club rosarino pide en 5. Y a Olimpia no es que le agrada tanto extender mucho, y no creo que ningún equipo paraguayo y ningún equipo quiera extender mucho el tema de las cuotas con los equipos argentinos, teniendo en cuenta los antecedentes. Y apareció por el camino un interesado, un equipo que tuvo un entrenador y mucho tiempo aquí en Paraguay, Racing, que por ahí también... Gustavo Costa. Gustavo Costa, lo conoce a Fernando Cardoso y pasa a ser una alternativa para el equipo albiceleste en este mercado de pases, que de los 3 primeros que están sonando bastante fuerte en Olimpia. ¿El próximo amistoso de Olimpia o el primer mañana a las 9 de la mañana va a ser el primer partido, lo va a hacer en Encarnación Olimpia en el estadio Villalegre, partido a puerta cerrada frente al Itapuense. Olimpia, el equipo de ahí. El equipo de ahí, el equipo de la zona. Sí, el equipo de la zona va a ser su primer ensayo futbolístico. No creo que alcance los 90 minutos, un entrenamiento tal vez de 60 minutos aproximadamente. Y el sábado se despide ahí de la zona con el equipo del Guaraní de... ¿no me viene Juvenal? Sí, está bien, correcto, sí. Y el Guaraní de Trinidad diputado. ¿O de Juvenal? Sí, hay dos. Sí, hay dos Guaraní. El Guaraní de la zona de Itapúa. De Itapúa, el Guaraní de Itapúa, a ver si nos quitamos. Sí, el diputado. El diputado. Exactamente, que compitió en Copa Paraguay y estuvo cerca incluso de alcanzar. Entonces Olimpia... De Colin Soroka. Exactamente. El equipo de Colin Soroka. No está bien ahí nomás. El domingo, el sábado mejor dicho, el sábado y se despide de Encarnación, luego regresa a Asunción. La posibilidad que en el transcurso de la semana que viene tenga un partido amistoso frente a Sportivo Luqueño y luego ya toma rumbo a Buenos Aires para los partidos amistosos frente a Independiente y frente al equipo de River Plate. Bueno, gracias Gustavo, si no hay otra cosa. No hay nada más, esperar entonces los movimientos en estas últimas horas. Callado la dirigencia de Olimpia, no hay mucho movimiento en el sentido de contacto con la prensa, están haciendo los negocios y esperando resolver los principales problemas económicos, y creo que este traspaso de Bruera va a dar ese pequeño oxígeno para cumplir con el plantel. Para cumplir con el plantel. Bueno, vamos a una breve pausa con Robert Jiménez. A la vuelta, Dani Troche y Alaila. Ya venimos.
Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Entrena tu 0 kilómetro con Comesipar. Si sos socio de Comesipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Talle puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Estamos de vuelta. Dani Troche, ¿cómo te va, Dani? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio Primero de Marzo, Deporte Total, a toda la gente, a toda la teleaudiencia también de Mega TV. Para aclarar más el rival de Olimpia, un abrazo al amigo Willy. Guaraní de Fram es el rival de... de Fram, pero es de Colin Soroka. Sí. Bueno, está bien. El Guaraní de Colin Soroka. De Fram. Después está el otro Guaraní de Trinidad. De Trinidad. Sí, hablando de Guaraní, Dani, de Guaraní. Sí. Pero de Dos Bocas. De Dos Bocas para el mundo, dirían los hinchas. Hoy a las 17:30, Bruno Piñatares va a firmar su contrato. Se convierte así en el primera incorporación, voy a utilizar esta palabra, primera incorporación, sacando evidentemente a los que vienen de sus préstamos, el caso de Tutu Vargas, Alan Pereira, Pedro Martínez. Es el primer refuerzo. Y atención a lo que voy a explicar, porque quiero ser bastante claro en este sentido. Muy probablemente venga uno más, que sea un delantero que pueda jugar también allí acompañando el punta, pero esto está sujeto a otra cosa. No va a tener muchos minutos, evidentemente no los tuvo ya con Chiqui Arce. Hablamos de Charpentier, que la intención de la directiva es llegar a un acuerdo con Paul y rescindir el contrato, recordando que tiene todavía contrato hasta fin de año, pero la intención de la directiva es rescindir para que él también tenga minutos, porque evidentemente no los va a tener en este plantel actual de Guaraní. Pero por ahora, Luis Enrique, compañeros, audiencia, no se ha llegado a ningún acuerdo. Es decir, Paul Charpentier está practicando normalmente con Guaraní. Si no llega a un acuerdo, va a continuar todo este semestre, lo que le queda en el aurinegro. Pero repito, la venida de otro delantero extranjero está sujeto directamente a lo que pueda suceder con Paul Charpentier de aquí en unos días. Así que, explicando esto bastante bien y que quede bien claro, entonces decimos que 4 son los que vinieron hasta hoy para incorporarse al plantel 2024, segunda parte de este año en el equipo de Chiqui Arce, Luis Enrique. Y por Barrio Obrero, en la visera, ¿qué tenemos por el lado tricolor? En la visera están trabajando a doble turno. Por ahora solamente los que ya mencionamos, los que ya vinieron en el plantel tricolor, es decir, que está trabajando a doble turno, lo hace aquí en nuestra capital, a diferencia de otros años. El cuadro de Bernay fue un pedido de Víctor Bernay, dicho sea de paso. Entonces, son los que vinieron: Recalde de Libertad, Fabián Franco, el lateral derecho, también Seba Quintana y Vareiro. Entonces son los que por ahora
Sergio Vareiro están incorporados al plantel tricolor, Luis Enrique. Correcto. ¿Es todo, Dani? Nada más por ahora. Aguardando más novedades. Repito, hoy 17:30 horas firma su contrato Piñatares, el primer refuerzo que viene de afuera para Guaraní. Correcto, Dani. Voy hasta Laila Sanabria. Laila, ¿cómo te va, Laila? ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio Primero de Marzo y Mega TV. ¿Y por Luqueño qué tenemos? Bueno, el Deportivo Luqueño que estuvo trabajando hoy en horas de la mañana, ellos están en Encarnación, van a estar ahí hasta el día sábado en horas de la tarde, teniendo en cuenta que el día sábado, justamente en horas de la mañana, tiene un amistoso ante Itapuense, el Cureluque, y bueno, ya para la semana que viene están conversando con la gente de Olimpia para ver si en la Villa Olimpia pueden tener un amistoso antes del viaje a Olimpia. Son 37 los jugadores que están en esta pretemporada, Luis Enrique, a falta de Alfredo Aguilar, son Gonzalo Falcón, Hugo Gaona, Ángel Espínola, Francisco Martínez, Pablo Aguilar, Alexis Villalba, Alan Ledesma, José Leguizamón, Adrián Brizuela, Sergio Tálvaro, Rodrigo Ferreira, Rodrigo Alborno, Diego Vera, Matías Suárez y Diego del Valle, Rodrigo Rojas, Jorge Mendoza, Rubén Ríos, Fernando Benítez, Diego Fernández, Lautaro Comas, Nicolás Maná, Guillermo Auce, está también Elvio Vera, Aldo Parra, Sebastián Maldonado, Sebastián Ruiz Díaz, Danilo Fernández, Marcelo Ojeda y Ángel González. Los delanteros, Lucas Barrios, Jorge El Conejo Benítez, Alex Álvarez, Marcelo Ferreira, Diego Acosta, Kevin Pereira y Rodrigo Cáceres. Luqueño llevó un total de 15 canteranos para lo que es esta pretemporada. Luis Enrique, siguen aguardando por un delantero, vamos a ver qué pasa en el transcurso de los días. Sería ya el único puesto que Luqueño reforzaría. Perfecto. ¿Algo más, Laila? Nada más, el saludo para toda la audiencia y bueno, lo de Iván Villalba, que se concretó y ya está rumbo a Argentina, va al Independiente de Rivadavia, entonces el mejor de los éxitos para Iván Villalba. Muy bien, gracias, Laila. Buena noticia, entonces se oficializó lo que ya habíamos adelantado en su momento aquí en Deporte Total a través de la compañera Laila. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, profesor Benicio Tano? Eso, bien. ¿Cómo se llama eso que tenés puesto, ese... ese, lo que tenés? Suéter. Ese suéter. ¿Te envió tu madre de España? No, es de acá. ¿Pero es masculino o femenino? No, eso UNICEF. no. Ah. No, ¿viste? Depende de cómo amaneces. Tranquilo, nada. No, y por eso le preguntaste si le envió su mamá. No, porque y la mamá le va a regalar algo masculino. No, yo entendí que le preguntaba así. Ya, no tiene nada que ver. Yo creo que... Es mala leche. Yo creo que hiciste una pregunta, una acotación de mala leche. Para no tener alergia. Bueno, hablando de acotación, quiero acotar que hoy tenemos un lindo partido por la intermedia. De a poco se están acomodando el equipo. Atlético Tembeterí juega hoy ante Fernando de la Mora, el equipo del barrio Palomar. Atlético Tembeterí frente a Fernando de la Mora. ¿A qué hora el partido, Mati, hoy? El equipo de José Ariel Núñez. ¿14:30 es? 14:30. 14:30. En instantes. En instantes el partido entre Tembeterí y Fernando de la Mora por la intermedia. Eso no hago yo, ¿eh? No, tranquilo, Jotita, tranquilo. No, ¿viste, pregunto. Ese es un buen horario para uno. Buen horario, todavía no hace frío, no tiene luz solar. Pero no se va a quedar dormido porque el horario es de siesta, ¿viste? Eso ya no sé, ya no me comprometo con eso. Pero por lo menos puede estar. Bueno, ¿qué va a decir la gente? Hay que poner pecho a la bala. Adelante. Comenzamos con los audios 0986-780-780. Escuchamos. Buenas tardes, señores. Si tienen conocimiento, ¿cuántos equipos latinoamericanos tienen directores técnicos de su país? ¿Y cuántos técnicos argentinos dirigen los equipos latinoamericanos? La mayoría creo que son técnicos argentinos, si mal no me equivoco. Ya te respondiste, así mismo es, la mayoría. Hasta Uruguay tiene técnico argentino. Muy buenas tardes, Luis Enrique Pérez, Benicio, Tano, Jotita y Pendejo. No, de la selección para contra Brasil debería cambiar 4, para mi parecer. Primero Caballero y después está... Le faltó el otro. Le faltó el otro. ¿Qué tal el 780? A mí no me cansa la selección, a mí eso no me tiene sin cuidado. Lo que me cansa es Jotita y el mundialista, todo el
tiempo con el profesor, que los horarios y no sé qué. El profe hace doble, triple, cuádruple jornada y al otro día fresquito. No le da vergüenza a ese señor. Y vos, Benicio, dejá de ser tonto y pedí ya un aumento de sueldo. Nueva York, territorio 780. Este es de los míos, hermano. Lamentable. Será de estricta justicia. Tranquilo, hermano, vamos a hacerlo de vos. No sé qué canal que está viendo. Este muñeco vive en Narnia. En Atlántida, no sé dónde vive. Lo que pasa es que nosotros le exigimos al profe su rendimiento acá. Y lo mismo, los jugadores en sus clubes brillan, pero en la selección no. Lo mismo con el profe. Audio. Buenas tardes, profe Benicio. Buenas tardes, los muchachos. Profe, no es que Villa Santi o Cuba se perdieron. Si no trabajan en equipo como profe, no sé, como ya está Ronaldinho, si va por ahí en el medio. Con eso ya no sé si exageró o no, pero te digo nomás. Nuestra defensa, los tres, Velázquez, Valbuena y Alderete, un más. Pero ahí ya descomponer la defensa con ese zurdo de Libertad que no tiene noción de jugar en la selección. Está lesionado para colmo. Nunca jamás se acordaron del lateral izquierdo del 2 de mayo. Tiene 30, 31 años nomás también y mucho más que él juega, mucho más juega. Y capaz que nos sorprenda así tipo Velázquez también, que en su puesto se adueñó del lateral derecho. Castro, el de 2 de mayo. Castro. Leo, ¿lo destacaron ustedes acá? Sí. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están ahí en la mesa? Vámonos, Jotita, el profe, a dar gracias a Dios por el trabajo que tenemos y no estar ahí que es la 21, que se llegue, la puta, nos hace sentir mal a los oyentes, parece que es nuestra culpa ahí que le hacemos trabajar. Qué bueno estuvo esto. Y sí, hermano, tu culpa. Y te iba a decir una cosa. La época de la esclavitud ya terminó. Hace mucho tiempo. Otro audio. Buenas tardes, Luis Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Mientras que la selección paraguaya o el técnico de la selección paraguaya siga siendo manejado desde una oficina de Asunción por una persona, Paraguay no va a ir adelante. Está siendo manejado desde la Avenida España este técnico. No tiene mano libre él. Se le dice quién tiene que jugar y quién no tiene que jugar. El arquero de la selección de anoche tuvo responsabilidad también en el gol. No hablaron nada de eso. ¿Jotita? Ay. No le quiero responder. ¿Para qué? Vos dijiste terminó, Jotita, la esclavitud. ¿Terminó la esclavitud? Claro que sí. ¿Cuándo terminó la esclavitud? 1863, Abraham Lincoln firma la libertad a todos los negros esclavos de tierra norteamericana durante la Guerra de Secesión, que duró entre el 60 y el 65, el norte con el sur. En el 63 él firma el documento. Dice que incluso estudiosos analizaron la firma de Abraham, porque era un momento cumbre, y no porque al firmar ese documento 4 millones de negros quedaron en libertad en los Estados Unidos. Y se liberaron y se hicieron futbolistas, ¿verdad? Y no, artistas, de todo hubo. Sí, por eso. De todo hubo. ¿Y vos no te enteraste de la firma? Qué bajo, Jotita. Te estoy enseñando, Jotita. Nos seguís esclavizando a nosotros, o sea, mi altano. Por favor. La verdad que el fútbol no se juega con la cédula. Por favor. Seguimos con los oyentes, por favor. Hola, amigo de la mesa, soy de Concepción. Y Paraguay está jugando bien, pero le falta a Paraguay muy bajo. Dale, muy bajo. Otro audio. Buenas tardes, 180. Una pregunta. Este muchachito Mati o Mandibulín, ¿el qué es su función ahí? Periodista, estudiante de periodismo, estamos ahí para completar la silla, limpiador. Estuvo duro. O es hijo de uno de ustedes. No, gracias. Tampoco es joven, Facial, ¿verdad? No. ¿Cuál es la actividad de este muchachito ahí? Fuerza Nambibulín. No sabemos todavía, nosotros tampoco. Cuando sepamos te respondemos. No. Soy todo lo que vos quieras. Otro audio. No, espera. No. Le voy a responder a este señor. Es uno de los jóvenes más preparados que tenemos en el gran equipo. Mucho por delante.
es nuestro productor televisivo y es uno de los productores junto a Michael del programa. Es todo lo que se ve ahí, aparte de eso, es él. Y es del interior, bien del interior. No como algunos que aquí en Lambaré nomás vienen y dicen que es del interior. Está hecha la aclaración. Después no quiero escuchar que le critique a Garnero. Aparte de eso, profesor, guitarrista, cocinero... ¿Son todo Pausa. eso? Sí, Son todo eso. Se me agrandó acá. Pausa. ¿De qué parte de la Argentina venís? No se dice. No, que sea un nominado en tu casa no tiene nada que ver con tu trabajo acá. No se dice. Es otra cosa. Muy buenas tardes, el profe y para tus demás compañeros. Luis Enrique, te quiero hacer una consulta. A ver. ¿Cuándo va a llegar, cuándo va a ser el momento que vamos a terminar con el chonguismo dentro de la selección, Luis Enrique? Por favor, si me podría responder. Y es una pregunta que se hace el pueblo, pero yo no puedo tener esa respuesta. Esperamos. Porque no estoy ahí adentro. Si no, lo diría tranquilamente. No estoy. Eso que vos planteas se refiere un poquito más a lo que estaban expresando Benicio y Jotita cuando hablaban de los jugadores que son como el bonsái, ¿verdad? Esas plantitas japonesas que están siempre en la mesita de luz del entrenador. A eso le puedo decir. Después están la leyenda urbana de que empresario, que del tal club y no podemos. 021 759 9000. Ahí puede llamar el oyente. Es la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y pide a la secretaria que la atienda, o no sé quién le va a atender, y que pida el número de teléfono de Garnero. Y que le pregunte a Garnero si le atiende el teléfono. Está muy fuerte, Jotita, hoy. ¿Por qué? No, pero te llama, pues, como si fuera que nosotros vamos a ver cuándo va a terminar el chonguismo, si hay chonguismo, quién es el chongo, quién no es el chongo. ¿Cómo vamos a ver nosotros? Ellos creen que nosotros sabemos todo. Y otro detalle. No, pero en ese menester. Pero otro detalle. Tengo que ir a la pausa. Esta cuestión, espera un ratito. Esta cuestión del chonguismo, que traducido en otros términos, Luis Enrique, es el amiguismo. Sí, claro. No es una cuestión privativa en el ámbito del fútbol o del deporte. La política en primer lugar. Pero espera, el amiguismo es una institución en este país que le quieren dilgar solamente al fútbol también. En cada círculo social. Pero por favor. 13:50. Robert Jiménez, ya volvemos. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos. Con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficie. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vale de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales Comercial Virgen del Rosario. Desafía los límites, llega más lejos. Con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. Bueno, un saludo grande para nuestro querido amigo y colega Aníbal González Centurión de Radio Nacional. Hoy va a tener una intervención quirúrgica. Le auguramos todos los que le conocemos que salga todo bien, que tenga la bendición de Dios y que su intervención sea sin ningún tipo de problema y que muy pronto lo tengamos otra vez desarrollando su vida normal. Un gran cariño para vos, Aníbal González, y que todo te salga bien para recordarte siempre. Íbamos muy bien. En un detalle te equivocaste de pendejo. Lavo, plancho, cocino, hago la comida en casa. Eso, ahí sí coincido con Jotita. Mal ejemplo. Ese ejemplo medio... Puede ser. ¿Y tu señora qué hace entonces? Ella.
Le pega a Mati. Mira, se sienta a mirar partido mientras vos haces eso. Ordena. Dale, pendejo, seguí. Ella ve los partidos. Audio. Benicio Martínez está cumpliendo el horario de la tercera edad nomás, de los adultos mayores. De 18 horas a 22 horas nomás tiene que trabajar. Claro. Y después ya a la camita ya. Claro. Ah, pues ya, Ahí demasiado está. poco ya. Seguimos. Muy bien. Buenas tardes, Luis. Enrique Pérez. Benicio Martínez. Va a ver caro hasta Yemina, ese compañero. Primer partido ya perdemos. El segundo partido ya perdemos ahí. Tercer ya perdemos ahí. A nivel también ya hubo pura y tienen de jugar y no a tirar en el técnico completo. Ya pues iban así, que es amigo. Ya se acaba algo igual, ya voy a dejar. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo le va? Potita, 1000%. Tema de la selección paraguaya. Basta ya, Almirón. Le perjudica a la selección paraguaya y se perjudica a él supuestamente, pero más nos hace sufrir a nosotros. Otra cosa, profe, en Bateco, profe, nos vemos en el casino, profe. Me contaba que estabas cantando a la 21 a la lotería, como en el Royal Fernandez. Otro quejo. ¿Qué tal, muchachos? Excelente la programación. Un saludo ahí al gran Benicio, al Tano Virgili, Jotita Bernabé, Luis Enrique, Gustavito, pendejo. Profe, ¿cómo ahí te trozan el Tano y ¿cómo es? Y Jotita será. Para mí que tienen envidia de tu salario, ¿eh? Saludos. Buena onda este muchacho. Buenas tardes para todos los panelistas. Hay que ser realistas. Mejoramos en algo, pero nos tenemos hasta los 30 y después nos fuimos a Colombia, nos vapuleó, nos hizo Yaguaí. Hay que darle un poco más de credibilidad, pero la gente no siente la camiseta, y o sea, los jugadores no sienten la camiseta. O forzados en la selección. Porque son maravillas en sus clubes y en la selección no pueden hacer nada. Gómez y eso, en Palmeiras la rompe. Y en la selección que nada. No estuvo en el equipo, pero no siente la camiseta. La selección es otra cosa. Nada más. Gracias. Uno último. Buenas tardes, señores de Deporte Total. Mi humilde opinión acá desde Encarnación, estoy en primer lugar añaden de técnico con Toicoy. Este no es técnico para un seleccionado. Este apenas es técnico para un club, apenas, pero solamente dentro del país también. Cuando sale afuera ya no sirve para nada. Muy bien, nos estamos despidiendo con una noticia sorpresa en la Eurocopa. Austria derrotó a Holanda por 3-2. Países Bajos realmente, la tradición de llamarle ante Holanda. Le ganó Austria a Países Bajos, quedó primera Francia, segunda Austria y tercera quedó la selección de Países Bajos. Austria primera, Francia segunda, pero clasifica al lado directamente. Austria 6, Francia quedó con 5. Y Países Bajos podría ir como mejor tercero. Con 4, sí. Con 4. Está en suspenso. En suspenso todavía. Pero con 4 puntos puede entrar. Bueno, nos reencontramos esta tarde con la gran fiesta de la Copa América aquí por 1 de marzo a las 7:80 AM. A primera hora con Héctor Agüero y el profe Benicio Martínez para el partidazo Perú-Canadá. Después estaremos con Jotita Bernabé, el gran choque finalista de Copa América, últimamente Argentina y Chile. Hasta entonces. Partido matiné. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.
guitarra, fiel compañera, en tu ventana y en boya, para decirte bien de mi vida con toda el alma roja al jugar. Y espero, niña, que me dispenses si te inquietas el pura hey. Yo también paso de día y de noche en ti pensando, linda, que ve. Toda la uva, doy cola y coba, papá y me beba, todo a veí, todo la muerte, todo se piari, hace requiere, dañe hundí. Sabe mi sufrimiento como mundo puede señoreí, y también sabe de mi quebranto, atormentaba se vida a mí. Yo no menciono mi mala suerte ni de herirte con más razón, solo he venido para ofrecerte en este canto mi corazón. Oh, ape vende, sea pura teita, aja lleva, sé tu pase, adiós mi bella, gentil violeta, adiós lucero, coepotu. Famosa,